Jóvenes y señoritas, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Urbina, soy profesor de la Plaza San Marcos y esta es la clase de historia. Si no me equivoco, estamos con el aula 12. Un saludo para la profesora Ninoshka, la tutora, la tutora de Ninoshka, que es la persona que nos va a estar facilitando todo el contenido de la clase. Me quedo aquí, ¿verdad? Por cierto, estos audífonos que tuve son solo para aislarme del sonido. Así que si quieres interactuar conmigo, tienes que escribir por el chat porque no te escucho. De hecho, tengo un micrófono, así que yo espero que se escuche bien. Y bueno, si por ahí hay algún ruido, alguna interrupción, avisaré a la tutora porque yo no puedo escuchar lo que ustedes están diciendo. Bien, así que vamos a tratar de comenzar lo más rápido posible porque no sé si saben, pero en esta clase tenemos que hacer en 1 hora y 50 minutos lo que normalmente hacemos en 4 horas. Así que me parece un proyecto muy interesante. Ahora vamos a describir esto. Creo que es esto, ajá. También. Lo que pasa es que tengo que poner una fotocaptura. Bien, ahora sí entonces vamos a iniciar. Ajá. Bueno, entonces ya sabes, espero que se escuche bien. Cualquier cosa, escríbela por el chat. De hecho, vamos a saludar a la gente, todavía son las 8:03. Bueno, feliz año también, ¿verdad? Sobreviviste al temblor, así que está bien eso. Qué bueno que estén todos despiertos. Entonces, ¿cuánta gente tenemos conectada? No sé. Vamos a saludar. Muy buenos días a Catering Guzmán, a Diego Reyes, a Álvaro Ciesa y a Ángela Ordaya. Muy buenos días para cada uno de ustedes. Espero que les haya ido bien este fin de año, ¿no? Navidad, ya sabes, la celebración. Ya sea que haya sido el Grinch o no, ¿no? Pero yo espero que te haya ido bien de todas maneras. Bueno, en esta clase vamos a decir que comenzar. Vamos ahora para acá. Esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Tú, por favor, tú tienes este material, si no me equivoco. Bien, vamos a ir en completo orden, así que tú puedes ir mientras vamos revisando el PowerPoint de la plana de historia. Tú puedes ir siguiendo la clase aquí, ¿no? De hecho, si tienes una computadora con soporte, puedes aquí resaltando, anotando las cosas, que básicamente es así como más o menos vamos a ir. Esta clase va desde la teoría de la historia hasta China, esta clase, ¿ya? Así que vamos a ver lo más importante. Si es tu primera vez aquí en la prep, no te afanes, no te bloquees mucho. Lo que te vamos a enseñar aquí en clase básicamente es lo que te van a preguntar en los exámenes, al menos en la parte de historia, en los otros cursos. ¿Cómo lo sé? Porque hago preguntas para los exámenes de la prep. Vengo trabajando aquí desde el año 2012, así que también el banco de preguntas que tengo en la cabeza, que tengo en la computadora, me dice más o menos lo que te estoy yo diciendo a ti, ¿no? Que lo que está aquí es lo que se te va a preguntar, al menos aquí dentro de la prep para tus exámenes. ¿Cuál es la ventaja que tienes? Que como es mucho, en tan poco tiempo, no te van a bloquear con preguntas muy específicas o muy dateras, que de hecho ese ya no es el sistema. El sistema que maneja aquí la prep es el sistema tipo DECO, y ese sistema implica que tú conozcas los datos y que a partir de esos datos puedas inferir una respuesta o puedas deducir una pregunta. ¿Qué es inferencia? ¿Qué es deducción? Razonamiento verbal, por eso San Marcos todavía usa mucho razonamiento verbal, porque hay gente que no entiende lo que lee. Así que, por cierto, yo ingresé a San Marcos por la prep. Yo ingresé en el año 2005, ciclo 2, cuando el examen era escrito.
Fue la única vez que el examen fue escrito en San Marcos y lo retiraron por motivos que no vamos a comentar aquí, pero más o menos conozco tu situación, así que yo te animo a que puedas iniciar, así como estás iniciando con muchas ganas, puedas terminar también este ciclo. No te acostumbres a abandonar las cosas a mitad de camino. Es una muy mala costumbre. Sobre todo en contextos como este, ¿no? En contextos como este hacen como la selección peruana de fútbol hace unos años atrás, no sé si seguirán así. Yo de hecho ya no veo fútbol peruano desde hace años, pero cuando veía, ¿cuál era la de la selección peruana de fútbol hace 15 años atrás? Uh, el cálculo matemático, ¿no? Estás en el campeonato, ¿verdad? Entonces necesitas tantos puntos para ingresar al mundial, que es triste, ¿no? Porque, o sea, tú entiendes eso, varón, señorita. Durante muchos años, yo no sé ahora, pero durante muchos años la selección peruana de fútbol, su aspiración máxima era ingresar a un mundial. O sea, qué loco, ¿no? Tu aspiración debe ser ganar el mundial, porque te preparas para lo que quieres, ¿verdad? Entonces, si tu meta es baja, obviamente puede que la alcances, como puede que no, pero de lo que sí tienes que estar seguro y segura es que si tu meta es más alta, eso va a requerir que hagas más esfuerzo y definitivamente eso va a hacer que sobrepases a aquella persona que tenía una meta más baja. Y cuando tú mires hacia atrás, te vas a dar cuenta que vas a avanzar mucho más de aquellos que se pusieron una meta más baja. Y bueno, tú has tenido la osadía, o tus padres, de meterte a postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Eh, no es cualquier universidad. De hecho, eso lo vas a descubrir conforme vayas avanzando en tu vida. Siempre hay cierto silencio cuando alguien dice, ah, yo soy de la Universidad de San Marcos. Te vas a dar cuenta de eso, pero si es que ya no lo has hecho. El punto es, si iniciaste con muchas ganas, estás iniciando con mucha fuerza, estás propuesto esto en este año 2022, es tu primera vez aquí en la pre, has caído en el lugar correcto, creo yo. Si tienes experiencias previas en academias, en institutos, o de repente en otro ciclo de la pre y no te gustaba el curso de historia, yo creo que también has caído en el lugar correcto. Uh, y si, bueno, ya eres esa gente rara y extraña que no interesa, si el profesor es súper aburrido, o si te llenan la pizarra de datos y aún así tú eres capaz de acumular información, bueno, no sé si este sea el lugar correcto, ¿no? Porque así lo hagas explicar más bien estas cosas para que puedas entenderlo. Datos puedes encontrarlos en un libro, en YouTube. De hecho, por cierto, también si pones mi nombre en YouTube, San Marcos, todo mi nombre completo, Víctor Alfonso Ruina Domínguez, vas a encontrar clases que han colgado clandestinamente. Pero ya, eso lo dejo por ahí. Entonces ahí sí están las clases completas, además. Bueno, dicho esto, si iniciaste bien, si inicias con muchas ganas, llegas hasta el final, no seas como nuestra selección peruana estuvo hace unos años atrás, ¿verdad? Va a un campeonato y entonces dicen, bueno, son tantos partidos, hasta tantos partidos necesitamos tantos puntos para ingresar al Mundial. Y ya cuando van en el quinto o cuarto partido, ¿verdad? Empiezan a sacar cálculos matemáticos. Dicen, no, pucha, ya, no, o sea, así le ganemos a todos, no vamos a ingresar al Mundial, ¿no? Entonces ya como que ya no juegan al mismo nivel, ya no juegan, ¿no? Entonces, eso es una mentalidad mediocre. Y tú no puedes ser mediocre. Tú eres un ser único, un ser fantástico. Y necesitas tener una vida extraordinaria. Y para eso es tu vida. Así que adelante, si es que te has metido aquí por las razones correctas, has tenido la osadía, tienes la osadía de pretender ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una universidad que a pesar de las críticas que puedan haber, es una universidad seria. O sea, no es que vas a pagar y vas a ingresar. No es eso. Pero bueno, dicho esto, son las 8:10 de la mañana. Vamos a comenzar con nuestra clase de historia. Soy tu profesor Víctor Urbina y para mí es un gusto estar aquí y poder dictar esta clase. Estamos con el aula 12 de la pre San Marcos y la tutora que nos acompaña hoy es la tutora Ninoshka. Vamos a comenzar entonces. Teoría de la historia. Bueno, sobre esto, ¿qué se puede decir? ¿O qué te puede preguntar la pre? Que creo que es lo más interesante o curioso de esto. A ver, vamos a cambiar aquí el color. Bueno,
La historia. ¿Qué cosa es la historia? Dice el concepto, y por cierto, esto lo ha preguntado, lo trae hace años, ¿no? O sea, algo tan elemental como eso, ¿no? ¿Qué es la historia? Ahora, no te preguntan así, ¿no? O sea, ¿qué es la historia? Eso te lo hubiesen preguntado hace 15 años atrás, cuando las preguntas eran dateras y memorísticas. Ahora lo que hacen, por ejemplo, es ponerte el concepto. ¿Cuál es el concepto? La historia es la ciencia social, y esta es una idea muy importante. La historia es una ciencia. La historia no es un oficio que puedas aprender simplemente, digamos, no sé, pues, ¿no? Recorde, haciendo un registro, ¿no? De lo que ha pasado el día de hoy, el día de mañana. Se pueden hacer libros de historia a partir de esos registros. Pero si te dice que la historia es una ciencia, eso implica que tiene un método. Y ese método, a través de ese método, profesor, ¿qué es un método? Un método es una serie de pasos que tú tienes que seguir para obtener un determinado resultado. ¿Por qué la historia es una ciencia? Porque a través de este método nosotros podemos extraer información verídica, información valedera de hechos históricos pasados. Y hay un método para esto. Por eso con el tiempo te vas a dar cuenta de que a pesar de que en teoría cualquier persona puede hacer un libro de historia, hay una diferencia muy grande entre aquellos que han estudiado historia como carreras y aquellos que simplemente han hecho un libro de historia porque se les dio la gana de hacerlo. O sea, yo, por ejemplo, no podría hacer una cirugía a corazón abierto leyendo simplemente, bueno, no lo podría hacer, ¿verdad? Entonces, profe, pues, se está comparando con un médico, cirujano. Sí, pero es que es lo mismo, porque es una ciencia, ¿no? Es una ciencia médica. Y hay gente que piensa que puede hacer libros de historia, y de hecho los hacen. Ah, y cuando tú los lees y los sometes al análisis científico, te das cuenta de los errores que hay. Claro, una persona común y silvestre no se da cuenta de eso, porque o sea, no está en la posición en la que tú te encuentras ahora y solamente recibe información. ¿Por qué es una ciencia social? ¿O por qué es social? Porque la historia estudia al hombre en sociedad. Bueno, de hecho todas las ciencias sociales hablan de eso. Y eso también nos diferencia de las ciencias naturales. Eh, sí, pues no vamos a someter a, no sé, a una población, a un experimento, ¿verdad? Para ver cómo reaccionan históricamente, no se puede. Entonces, dice que estudia las sociedades humanas en el devenir del tiempo. Estos son elementos muy importantes. La historia nos habla de tiempo, que básicamente es la cronología, y de un espacio, que básicamente es la geografía. Hablar de historia también es hablar de tiempo y espacio. Conforme vayamos avanzando, te vas a dar cuenta de eso al toque. Vamos a mencionar un lugar y vamos a mencionar un año determinado. Y es muy importante que a ti te quede claro en qué periodo histórico, de qué periodo histórico estamos hablando, porque así vas a poder ordenar mejor tus ideas y así vas a poder estudiar mejor. Uh, yo me demoré 2 ciclos para ingresar a San Marcos. Y entendí una cosa, ¿no? Que no se trata de, de que estudies un montón de cosas, sino que sepas cómo estudiar. Y para eso también hay un método. De hecho, aquí la PRE ofrece asesoría y ofrecen psicopedagogía, creo que se llama, que son métodos y técnicas de estudio. Si te estresas, si te da ansiedad, o si quieres mejorar tu horario de estudio. Lo importante en todo caso, varón y señorita, y es la recomendación que te puedo dar, es que, mira, solo hay 2 días donde no puedes hacer nada. ¿Cómo, profesor? Sí, solo hay 2 días donde no puedes hacer nada. Ayer, que ya pasó, ya no puedes hacer nada ayer. Y mañana, porque no sabes si vas a llegar el día de mañana. ¿Sí? Lo único que tú puedes hacer, la única certeza que puedes tener es de lo que puedes hacer hoy, ¿no? Entonces se supone que cada vez que tú lleves una clase, por ejemplo hoy viernes, ya has estado llevando clases desde el lunes, estudies lo que te estamos enseñando hoy, no el domingo, no mañana, sino hoy. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta de que esto avanza rápido. En una semana se tocan 2 semanas, en este ciclo, 2 semanas de estudio. Entonces, si tú no estudias hoy, lo que te estamos enseñando hoy, porque ojo, esta clase no es estudiada, no te confundas. Tú estudias después de haber llevado esta clase. La siguiente semana o el domingo te vas a ver con un montón de cursos. ¿No? ¿Cuántos tienes? 16, 18 cursos. Entonces, no. Lo que deberías hacer más bien es descansar el domingo. Si has estudiado bien de lunes a sábado. Eso es lo que yo hacía. Yo los domingos he estudiado, de hecho iba a la iglesia. Tengo gente que te lo puede confirmar.
e ingresé así, en el segundo ciclo. En el primero era como para ordenar, ¿no? Todo. Pero bueno, dicho esto, ¿quién es el que le pone ¿quién, quién, ¿a quién se le considera el padre de la historia? Y esto es una pregunta clásica, ¿no? Al padre de la historia se le considera a este sujeto, Heródoto, o Heródoto, como lo quieras pronunciar. Heródoto hace un libro llamado Nueve libros de historia, y tienes que entender que historia, y como esta clase se está grabando, lo voy a decir muy rápido porque tenemos que seguir avanzando, así que tú lo puedes volver a ver. Pero historia viene de un vocablo, es una palabra en griego, historia, que no se ha traducido o que ha pasado al castellano. Historia, en griego significa investigación. ¿Y por qué a Heródoto se le considera el padre de la historia? Porque Heródoto es este tipo que quiere contar qué cosa sucedió realmente durante lo que él denominó las guerras médicas. ¿Cómo, profesor? Sí, las guerras médicas. Si te gusta 300, ¿has visto la película 300? De repente, ya debes haber visto, ¿no? Ya tiene añales también esa película, pero es una película famosa en todo caso en ciertos círculos. 300, los 300 espartanos contra los persas. El, Heródoto, cuando hace el libro, él no quería contar algo así como la Ilíada, ¿no? Que en literatura lo vas a ver, si es que no lo has visto, que intervienen los dioses y pelean a favor de un bando o del otro, ¿no? Heródoto dice, no, yo quiero realmente saber qué cosa sucedió en lo que él va a denominar las guerras médicas, que es el enfrentamiento entre los persas y los griegos. Y para esto hace uso de fuentes orales, y en un momento vamos a ver esto de las fuentes. Y entrevistando a la gente, cruzando la información, ¿no? O sea, él me dice que fueron 100.000 a la batalla, él me dice que fueron 300.000, 8 personas más dicen que fueron 100.000, alguien está exagerando los números, ¿no? Entonces, así es como él hace este libro, y por eso se le considera el padre de la historia, porque él no cuenta un mito, él no cuenta una leyenda, él cuenta esta guerra, de hecho, y gracias a él sabemos qué cosa sucedió, solo que hay un pequeño detalle, ¿no? Heródoto pensaba que cuando esta gente que viene de Asia, del cercano oriente, de Asia Menor, invade la península de los Balcanes, él pensaba que eran los medos. Sin embargo, históricamente, en la actualidad sabemos que son los persas. Jerjes, si has visto la película 300, es persa. Pero ¿por qué Heródoto se confunde? ¿Por qué Heródoto lo llama las guerras médicas? Porque Heródoto pensaba que eran los medos los que se habían peleado con los griegos. Si por ahí conoces un poco de historia, es algo así como hablar de Huari y Tiahuanaco. Profe, no entiendo. Lo que pasa es que Huari y Tiahuanaco son de un mismo espacio, o sea, pertenecen a un espacio, ¿no? Desde Bolivia en la actualidad hasta lo que vendría a ser Cajamarca. Y Huari y Tiahuanaco coexisten en un mismo tiempo. A eso se le llama el horizonte medio. Entonces, los medos y los persas es algo muy parecido. A veces los medos conquistan a los persas, a veces los persas conquistan a los medos. Y por eso Heródoto se confunde. Heródoto pensaba que eran los medos los que le hicieron la guerra a los griegos. Sin embargo, a los persas, se empiezan a pelear entre ellos y esa es otra historia. Origen dice, sus estudios surgen a partir del siglo V. Siglo V, acuérdate de esto, año 400 antes de Cristo. Bien. Siglo III, año 200 antes de Cristo. Y así. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia? Los hechos históricos. ¿Para qué? Para poder entender qué cosa sucedió antes y por qué estamos como estamos. No sé si haya tiempo para explicártelo más a profundidad, pero igual vamos a tratar de hacerlo. Pero si quieres entender por qué vivimos en un país donde la gente discrimina a otras personas, o por qué hay corrupción en las más altas, desde las más altas esferas del gobierno hasta las más bajas, que vendrían a ser las distritales, hasta Serenazgo, ¿no? Es un rollo. ¿Por qué? Bueno, eso tiene una explicación histórica, aunque tú no lo creas. Bien, entonces esa es parte de la utilidad de la historia, ¿no? Entender el presente a partir del estudio del pasado. Elementos de análisis, o sea, ¿qué usa la historia para poder analizar estos hechos históricos? Primero, el proceso. Y de eso te vas a dar cuenta en esta clase. Esta clase, más que presentarte datos, apuntamos a que tú entiendas el porqué de las cosas. Y eso es entender causas, desarrollo y consecuencias. De hecho, muchas de las preguntas que te van a hacer en el examen, aquí en la parte de historia,
giran en torno a estas cosas, a causa y consecuencia. Bien, porque eso nos indica a nosotros que has entendido el proceso. Vamos a limpiar un poco esto. Y el contexto es el espacio-tiempo y la sociedad. No entiendo. Mira, algo, si te gusta la literatura, algo muy chévere de esto es entender, es leer una obra literaria entendiendo algunos conceptos de la gente de ese tiempo. Profesor, no entiendo. No sé si a tu generación le guste, pero ¿has escuchado hablar de Juego de Tronos? Juego de Tronos se basa, básicamente es la Edad Media, con un poco de magia, ¿no? Entonces, si tú quieres entender esa obra bien, bueno, primero, poco, para los europeos es chévere porque se basan en mucha historia de la Edad Media europea. En la clase de historia puedes entender una parte de esa obra, entendiendo el principio de vasallaje, el principio de los lores, ¿no? El señor feudal, el primus inter pares, los juramentos de fidelidad, y lo que los vasallos tienen que hacer, o los caballeros tienen que hacer para el señor. Bueno, ya, todas esas cosas son cosas históricas, y eso se entiende con la Edad Media. Entonces, hay algunas obras literarias que son mejor entenderlas si las entiendes desde el contexto, o sea, desde el espacio donde se desarrolló esa obra, desde el tiempo, o sea, en qué año surge esa obra y en qué sociedad surge. Es una manera muy, muy chévere de poder leer obras literarias. No es lo mismo leer la Ilíada en el cole, cuando sabemos poco, a leerla ya entendiendo las costumbres de los griegos y por qué hacían lo que hacían y por qué la Ilíada dice esto, entonces ahora todo cuadra, ahora todo tiene sentido. La utilidad, comprender el presente a partir de los conocimientos correctos del pasado. Y ya está. Vámonos ahora para acá. ¿Qué es una fuente para el estudio de la historia? Bueno, piensa en una fuente de agua. Una fuente de agua es un lugar donde emana, de donde surge, de donde sale agua. Bien, parece muy elemental, pero es cierto. Entonces, las fuentes históricas son aquellos lugares de donde surge, de donde emanan estos hechos históricos que vamos a estudiar. Bien, dices todo vestigio de la presencia humana que pueda ayudar a reconstruir los hechos históricos. Ya está. En ese sentido, hay 4 tipos de fuentes y se dividen así. Las más importantes son las fuentes escritas. Dice, están conformadas por textos contenidos por diversos soportes. Tú, si quieres, ahí puedes escribir cualquier obra literaria que se te ocurra. La Biblia, no sé, Cien años de soledad, el Aleph de Borges, Hamlet de Shakespeare, lo que tú quieras, ¿ya? Profe, la Ilíada, lo que pasa es que la Ilíada originalmente era una fuente oral, y ya vamos a llegar a eso. Algo que quiero que notes aquí rápidamente es que las fuentes escritas hasta el día de hoy siguen siendo las fuentes más importantes para el estudio de la historia. De hecho, antes decían que hasta antes de la escritura no existía la historia, y a ese periodo tradicionalmente se le llama la prehistoria. Esta no es clase de lenguaje, esto no es clase de semántica, pero en esta clase vas a aprender raíces de palabras. Así que un costado donde estás anotando tus cosas, pon, ¿no? Vocabulario, clase de historia. Entonces, pre. ¿Te has preguntado qué significa el prefijo pre? Porque tú estás en la pre-San Marcos. Y ahora te vamos a hablar, en esta clase te voy a hablar de la prehistoria. ¿Qué significa? Eso significa antes. Bien, entonces cuando tú escuches prehispánico, prehistoria, pre-San Marcos, lo que te están diciendo es pre-San Marcos, antes de ingresar a San Marcos. Tú estás en la pre-San Marcos, no estás antes de ingresar a San Marcos. Prehistoria, antes de la historia. Prehispánicos, antes de la llegada de los españoles, y así. Es muy importante que sepas algunas raíces de palabras, porque eso te puede ayudar a resolver algunas preguntas en tu examen, aunque no lo creas. En ese sentido, antes decían tradicionalmente que la historia arrancaba desde el surgimiento de la escritura en adelante, y que antes de eso no había historia. Ahora, ¿por qué decían esto? Porque, aunque tú no lo creas, por ejemplo, ¿no? En la actualidad podemos decir Chavín de Huántar, dioses terroríficos, ¿no? Pero a ciencia cierta, ningún arqueólogo puede afirmar eso. O sea, ningún arqueólogo puede afirmar a ciencia cierta, al 100%, no te puede decir, yo estoy completamente seguro.
de que el Lanzón monolítico era un dios terrorífico. ¿Y por qué no lo puede afirmar al 100%? Porque no tenemos una fuente escrita de alguien que haya vivido en la época de Chavín y que haya escrito de su puño y letra, o que lo haya tallado en una piedra, donde sea, que el Lanzón monolítico realmente era un dios que daba miedo y se tragaba a la gente y la gente desaparecía en los laberintos debajo del Lanzón monolítico, debajo del templo de Chavín de Huanca. Entonces, lo que hacen, dice ahí, donde no hay escritura, ahí se meten los arqueólogos. Y la ciencia social, la arqueología es una ciencia social, y estos arqueólogos, a partir de los vestigios materiales, como está acá, toda evidencia física de la presencia humana, pueden ser hasta una huella, sí, hay una huella, las huellas de la Etoli, que es el del Australopithecus, un Australopithecus, esas huellas tienen más de 3.200.000 años de antigüedad. O sea, échale pluma, varón, señorita. 3.200.000 años de antigüedad. Era un Australopithecus que estaba por la orilla de un lago, de un río, caminó, hubo una erupción volcánica, roca poliurizada se asentó en esa orilla y se quedó ahí. Entonces, evidencia física de la presencia humana. Hasta un cuprolito puede ser considerado una fuente material. Entonces los arqueólogos se meten ahí. Anotan, las fuentes escritas son las más importantes para el estudio de la historia porque con esta podemos saber realmente qué significaban las cosas para la gente de su tiempo. De ahí la importancia de la historia. Las fuentes orales son todas aquellas tradiciones y testimonios transmitidos de generación en generación. Originalmente, la Ilíada y la Odisea eran canciones. Después se van a pasar al texto escrito. De allí, si te gusta la literatura, que algunos digan que Homero no es el escritor de la Ilíada y la Odisea, sino el mejor cantante de la Ilíada y la Odisea. Y como era el mejor cantante, la gente con el paso del tiempo le atribuyó a él la autoría de eso. Pero definitivamente lo que sí se sabe en la actualidad es que la guerra de Troya sí ocurrió. Recuerda que en las culturas prehispánicas, aquí en el actual Perú, no había escritura, a ciencia cierta no podemos afirmarlo, y todo se transmitía de manera oral. De hecho, muchos de los mitos que puedas haber escuchado en el colegio, el mito de Bichama, Vegeta, Huiracocha, el mito de Pachacamac, etc., eran tradiciones orales, se transmite oralmente. En la Edad Media tenemos los cantares de gesta. Los cantares de gesta, como el cantar de Roldán, el cantar de los Nibelungos, el cantar de Beowulf, o el más clásico de todos, ¿no? El cantar del Mío Cid, se llaman cantares porque había un trovador, alguien con una guitarrita, que los cantaba de pueblo en pueblo. ¿Bien? Entonces son tradiciones orales. Sobre las fuentes materiales, como ya te decía, es todo aquello que el ser humano modifique consciente o inconscientemente. Bien, consciente o inconscientemente, pero es una evidencia de la presencia humana. Y aquí puedes anotar un botón, ¿puede servir para reconstruir la historia? Claro que sí. Un trozo de caca, mojón, pupú, excremento de un ser humano, ¿puede servir para reconstruir la historia? Sí, de hecho, hay mucha gente que está dispuesta a universidades, sobre todo, a pagar por estas cosas. Y te dirás, ¿qué, profe? ¿Por un trozo de caca fosilizado? Sí, porque cuando tú analizas eso, puedes saber la dieta de esa gente. Y gracias a esa dieta podías saber qué comían. Y si comen algo que viene de otro continente, entonces tú puedes deducir que esa gente vino de otro lado. Una cosa bastante loca. Y la última clase de fuentes, las fuentes audiovisuales, que sinceramente creo yo, con el paso del tiempo se van a convertir en fuentes tan importantes como las fuentes escritas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer, puedo escribir los versos más tristes esta noche, yo no sé, escribir, por ejemplo, la noche es estrellada, tiritan azules los astros a lo lejos, a que tú veas a Pablo Neruda en un video escribiendo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Es muy diferente. Y gracias a las fuentes audiovisuales, gracias a plataformas como por ejemplo YouTube, entre otras muchas más que hay en la actualidad, de aquí a un par de años van a comenzar a estudiar a toda esa gente que está haciendo videos y tomando fotos y grabando audios como podcast, por ejemplo, porque esto es una cosa ya más loca, ¿no? Antes solo podíamos leer y no sabíamos cuál era el sentido de la persona, solo podíamos imaginarlo.
Pero ahora, gracias a las fuentes audiovisuales, podemos verlo. Podemos ver el tono, la expresión, una cosa muy loca. Entonces aquí es poner películas, audios, pinturas, fotografías, youtubers, tiktokers, twitch talkers, no sé cómo, pero hay un montón de vainas, ¿no? Entonces ahí los ponemos. Ahora, ¿cómo se clasifican estas fuentes? Fuentes directas y fuentes indirectas. ¿Qué significan fuentes directas para el estudio de la historia? Bueno, aquí la teoría dice, son contemporáneas al hecho descrito. O sea, las fuentes directas, una primera definición, también por cierto escribe al costado de fuentes directas, fuentes primarias, también ese es el otro nombre con el que se conoce, San Marcos y la PRE han hecho preguntas de esto y también de esto. Son fuentes hechas durante el suceso histórico que queremos analizar. Y se acabó. Por ejemplo, cuando Heródoto hace el libro 9 libros de historia, él entrevista a gente que participó en las guerras médicas. Y por eso puede hacer el libro, o su investigación, que se llama historia. Porque él contacta a gente que estuvo presente en esas guerras. Fueron 3 guerras. ¿Qué son fuentes indirectas? Las fuentes indirectas están hechas con posterioridad a lo que ha ocurrido. El ejemplo que ponía era cartas de Miguel Grau, ¿no? Si tú y yo queremos estudiar qué cosa escribió Miguel Grau un mes antes del combate de Angamos, ya sabes, 8 de octubre de 1879, a ti y a mí no nos interesa leer lo que él escribió cuando era niño, o cuando él era almirante, o lo que él escribió en 1879 en enero. Solo nos interesa lo que escribió un mes antes del combate de Angamos. Entonces vamos a ir a esas fuentes, que por cierto existen. Y esas son fuentes directas o fuentes primarias, porque son las cartas que de puño y letra él escribió. Pero ¿qué pasa si de aquí a 1000 años esas cartas se pierden? Como muchos documentos de hecho se han perdido en los archivos por la polilla y el mal cuidado. Entonces se pierden esas cartas, pero igual queremos estudiar. ¿Qué escribió Miguel Grau un mes antes del combate de Angamos? Entonces aquí recurrimos a fuentes indirectas. Estas fuentes indirectas están hechas después del hecho histórico que vamos a estudiar. Entonces de repente vamos a la biblioteca y agarramos todos los libros de la Guerra del Pacífico, agarramos todos los libros de la biografía de Miguel Grau, agarramos todos los libros del Monitor Huáscar, del combate de Angamos, y de repente en esos libros, en un capítulo vamos a encontrar un trocito de una carta de Miguel Grau que escribió un mes antes del combate de Angamos. Eso es una fuente indirecta, y también a las fuentes indirectas se les llaman fuentes secundarias, bien, porque están hechas con posterioridad al hecho histórico, y en el año 2012 San Marcos ya ha preguntado por esto en el examen general. La PRE sí lo pregunta más regularmente porque, ya sabes, tenemos como que más margen, ¿no?, para preguntar estas cosas. Dicho esto, vámonos ahora inmediatamente a las ciencias auxiliares. Esto es algo bastante sencillo. Ninguna carrera, ninguna profesión en la actualidad es autónoma en sí misma. De hecho, muchas carreras se valen de otras carreras profesionales o de otras disciplinas profesionales para poder desarrollar mejor su investigación. En ese sentido, la historia como ciencia social, para poder hacer una cosa más rica, para poder hacer el estudio más interesante y así también absorber mejor lo que ocurrió en el pasado, pues se recurren a otras ciencias y disciplinas auxiliares. Esto es bastante fácil. Donde dice ciencias auxiliares, tú de frente escribe equivalen a carreras profesionales. De hecho, arqueología, antropología, sociología y geografía y economía son carreras profesionales que están agrupadas dentro de lo que se conoce como ciencias sociales, porque estudian al ser humano en sociedad desde sus diferentes ámbitos. Padre de la arqueología, Julio César Tello, definición, todos los restos materiales que deja el ser humano, casi siempre antes de las sociedades sin escritura. ¿Y por qué, profesor? Porque el historiador lee cosas, ¿no? Por eso las fuentes escritas son las más importantes, pero el arqueólogo va a estas culturas que no tienen escritura porque él estudia la evidencia física para poder determinar los hechos históricos que ocurrió realmente. La antropología, un antropólogo famoso y además sanmarquino, José María Arguedas. Tú dirás, profe, pero él no es literato. En realidad él se graduó de San Marcos de antropología. La antropología estudia, dice, al hombre como ser físico y cultural. Básicamente la antropología estudia las culturas producidas por el ser humano. Profe, ¿qué es la cultura? Conjunto de tradiciones, hábitos y costumbres que caracterizan a una sociedad.
Por ejemplo, está la cultura aymara, está la cultura quechua. Aunque tú no lo creas, si siempre has vivido aquí en la costa, pero es parte de la cultura costeña. Porque si tú te vas a la sierra o a la selva, vas a descubrir que esa gente tiene hábitos y costumbres diferentes. Todos somos peruanos, todos somos peruanas, todos somos seres humanos. Pero producto de vivir en esos lugares tanto tiempo, han desarrollado costumbres que ellos entienden. Por ejemplo, en Puno hay una costumbre que me parece bien chévere, varón y señorita, no sé si tú seas un poco violento o violenta o tengas ira reprimida, pero un día después de ingresar a San Marcos te vas a Puno, ubicas la fecha exacta, y allá hay una zona donde, esa es su tradición cultural, hay una zona donde una vez al año, si tú tienes un pleito con otra persona, y lo declaras públicamente, ¿no? Yo te quiero a ti sacar la red, te voy a pegar. Entonces la gente pacta la pelea, hacen un círculo, y seas hombre o mujer, te puedes caer a puñetazos, a madrazos con esa persona. Después de eso se dan la mano, y ya quedó, ya, para todo el año ya tenemos ya, hasta el próximo año, ¿no? Hasta el próximo año, entonces, es su cultura, ¿no? De repente tú llegas de la costa, te llegas invitado, miras eso y te dices, ay, qué salvajes. No, no son salvajes, loco, esa es su cultura. Bien, esa idea de que ellos son salvajes y yo soy superior, es una idea muy dañina, bien, y espero que con esta clase de historias te vayas despercudiendo la cabeza de esas ideas locas. Sociología, esta es fácil. Si la historia estudia el pasado para entender el presente, la sociología estudia el presente para entender el presente. ¿Cómo, profesor? Sí, sí, sí. Sociólogos de San Marcos, Cinesio López, recuerdo a Cinesio López. Sí, 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 Cinesio López. Entre otros, entre otros. Eh, sí, la sociología no tiene estudios más allá de 50 o 30 años hacia atrás, porque si ellos van más atrás en el tiempo, es un estudio histórico. Trabaja mucho con estadísticas, trabaja mucho con encuestas. Chévere. En geografía, Javier Pulgar Vidal, no te vas a olvidar de él. 7, 8 regiones ecológicas del Perú, ¿verdad? ¿No? ¿No? Chala, Quechua, Chu, Janca, Omagua, Ruparrupa, todas esas cosas que vas a aprender en geografía. Javier Pulgar Vidal estudia el ser humano y su relación con el medio ambiente. En economía tenemos ese estudio de los recursos, producción y creación de la riqueza y ya está. Vámonos ahora. Entonces, acuérdate, las ciencias auxiliares equivalen a carreras profesionales y es mejor que te lo aprendas así. Tienen método, tienen teoría, por eso son ciencias. Luego tenemos a las disciplinas auxiliares. Esto es bastante sencillo. Las disciplinas auxiliares son técnicas de estudio. ¿Cómo, profesor? Sí, son técnicas de estudio. No entiendo, profesor. Por ejemplo, la paleografía. Acá justo han puesto un cuadrito bien chévere. Aquí dice, en reinos del Mera... No. Acá dice reyes. Del compucha, ya. Esto que tú ves aquí lo estudia la paleografía. Profesor, ¿necesito ser licenciado en historia para poder estudiar paleografía? No. Solo necesitas aprender a leer y escribir, o sea, saber eso, te vas a un seminario, te vas a un curso, de hecho hasta puedes ponerlo en YouTube, cómo leer escritura antigua del Perú del siglo XVI. Esto se llama la letra encadenada, es una letra bien fea porque parece que tienen Parkinson, pero es castellano. Y la paleografía es, anota otra palabra que la vamos a seguir viendo, ya, paleo. Paleo es prefijo de antiguo, paleolítico, piedra antigua. Paleografía, grafos, escritura, escritura antigua. ¿Ya? Entonces, acuérdate, las disciplinas auxiliares son técnicas de estudio. No necesitas ser un profesional en historia o en ninguna carrera, de hecho, para estudiar estas técnicas. Si tú quieres, puedes llevar cursos, seminarios y los puedes aprender muy bien. La heráldica, esta es chévere, la heráldica estudia los escudos y los blasones. San Marcos tiene sus escudos y blasones, no hay tiempo ahorita para graficártelo, pero básicamente, o sea, estos Juego de Tronos, obligan a los niños a aprenderse los escudos, ¿no? Porque en la Edad Media no hay Instagram, no hay Facebook, ¿verdad? Entonces, como no hay esas cosas, tampoco hay fotografías, tampoco hay radio. Entonces, como no hay esas cosas, si tú eres un plebeyo, eres una plebeya, tú tienes que saber cómo identificas al señor feudal de tu pueblo, que es además el dueño muy probablemente de ese pueblo, o sea, de esas tierras. ¿Y cómo lo identificas si no sabes leer y escribir? Porque en la Edad Media es un lujo saber leer y escribir. En la actualidad es algo que todo el mundo desdeña, ¿no?
O sea, leer y escribir. Pero no, loco, loca. Todavía hay partes en el mundo, y también en el Perú, donde hay gente que no sabe leer y escribir. Algún día cambiará, ¿no? Pero el caso es que en la Edad Media, como la gente no sabe leer y escribir, y cuando digo gente me refiero a la mayoría del pueblo, ¿cómo aprenden? Bueno, aprenden a través de dos cosas. Cantando, y por eso todo el mundo en la Edad Media, todos los domingos tienen que ir a la iglesia. De hecho, los domingos en la iglesia es el lugar de socialización en la Edad Media. Cantando aprendes y también viendo imágenes. Entonces tú, con la heráldica, puedes descifrar el significado de los símbolos y las imágenes que hay en un escudo. Gracias a eso te dicen el lugar, el nombre, a qué familia pertenecen, etcétera, etcétera. Luego tenemos la numismática, que estudia las monedas y medallas. En este caso acá tenemos un real de 8 pesos, dice de la época de Carlos IV, que vamos a estudiar en algún momento. La diplomacia estudia los documentos oficiales emitidos por algún, anota, estado, reino, institución. La diplomacia estudia los documentos oficiales, anota, emitidos por algún estado, un reino o una institución. No entiendo. Por ejemplo, encontramos la carta de la reina Isabel de Castilla, que le escribe a su prima y le cuenta o le confiesa que ella solo 2 veces en su vida se ha bañado. Tú dirás, ¿qué, profesor? ¿Tú crees que ese es mucho Disney World, ¿verdad? A veces la gente mira tanto esas películas y uno piensa, ¿no? Me incluyo, antes yo también pensaba eso, que los nobles, ¿no? Son así como las princesas y los príncipes, ¿no? Siempre andan pulcros y son correctos y caballeros y deben de oler a rosas y a limón. Pero, loco, loca, entérate. ¿Tú crees que la gente siempre se ha bañado? Sobre todo los europeos en la media. No, no. La idea de la limpieza y de la higiene le pertenece a pocas culturas, y algunas las han desarrollado, otras las han olvidado. En el caso de los europeos de la Edad Media, esa gente no se bañaba, ¿eh? De hecho, si has leído la obra El Parfum, o El Perfume, es una novela muy bonita, la han hecho de película después. París desarrolla la perfumería porque olía a cacas. ¿Cómo, profesor? Sí, olía a mierda, apestaba a excremento, a kilómetros de distancia. O sea, 9, 10 kilómetros antes de llegar a París, en el siglo XVII, el siglo de las luces, tú ya sentías que estabas llegando a París por el hedor. Profe, ¿por qué apestaba tanto? Porque la gente tenía costumbre de tirar la orina y el excremento en la calle. Y por eso cuando venía una enfermedad se moría medio mundo, porque eran bastante antihigiénicos. La idea de bañarte viene recién en el siglo XIX, con los burgueses. Báñate, ¿no? Porque hay bacterias que se te pegan en la piel. No se sabía antes, la ciencia fue descubriendo esas cosas. Entonces, volvamos a la carta, ¿no? La carta de la reina Isabel de Castilla. Sí, ¿te acuerdas de los reyes católicos? Ya, la reina Isabel de Castilla en una carta confiesa. No confiesa, ella dice, ¿no? Que, y además se sentía muy orgullosa, por cierto, porque ella solo 2 veces en su vida se había bañado. El día de su bautizo y un día antes de su matrimonio. Pero, profe, ¿cómo baño? O sea, baño como el que tú y yo hacemos, ¿no? Que te tiran bastante agua y te jabonan todo el cuerpo. Ese tipo de baño, porque sí hacen otro baño que es baño de gato, ¿no? Que agarras un pañito mojado y te lo pasan por el cuerpo, ¿no? O sea, ese baño sí lo hacen, ¿no? Pero tampoco es tan regular, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿la diplomacia estudiará ese tipo de documentos? No, porque esa es una carta privada. La diplomacia estudiará algún tratado, algún convenio, cualquier cosa que esté sellada por una institución, un reino, un imperio. Bien, entonces ahí lo dejamos. La epigrafía, por otro lado, estudia las inscripciones en los monumentos. Anota ahí, por ejemplo, la piedra Rosetta, descifrada por François Champollion. Las pirámides de Egipto tienen inscripciones, los obeliscos en las pirámides de Egipto tienen inscripciones. Entonces la epigrafía estudia las inscripciones en los monumentos. Luego tenemos esta que también es bastante interesante, que es la genealogía, que estudia tu árbol genealógico. ¿Quieres saber si uno de tus antepasados era un conde, una duquesa, un marqués? ¿Quieres saber si uno de tus antepasados participó en la independencia del Perú? Contratas a un investigador privado y estos por lo general manejan esta técnica de estudio, que es la genealogía. Revisan tu árbol genealógico, quiénes son tus antepasados, quiénes son los padres de tus tatarabuelos, por ejemplo. ¿Quiénes son los padres de tus tatarabuelos? ¿Tú sabes eso?
sea, yo he llegado a rastrear a mi familia hasta la tercera generación hacia atrás. Cuarta. Y sí, ¿no? Una parte vienen de Cajamarca, la otra parte vienen de Corongo, y la otra parte vienen de Segundo, creo, o de Huancayo, no sé, ¿no? Pues, y la otra parte viene de España. Entonces, ahí. Dicho esto pregunta la pre, sí, y una de las cosas que te animo es que en internet ahora consigues mucha información, ¿no? De eso, ¿no? Vayas revisando las preguntas de los ciclos anteriores en la pre. Te animo que revises al menos 5 años hacia atrás, mínimo 3 años hacia atrás, porque así te vas a ir familiarizando, sobre todo si es tu primera vez, con la forma en la que se pregunta, al menos aquí en la parte de historia. Vámonos inmediatamente entonces ahora para acá. Y vámonos a la periodificación en la historia. Esto es bastante sencillo y esto sí vale la pena que te lo aprendas desde el punto de vista de que te va a ayudar a ti a ordenar tus ideas en la cabeza. Ya te he dicho, no se trata de que estudies más, se trata de que estudies mejor y constantemente. Entonces, el tipo que divide a la historia en edades, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, bueno, hasta la edad moderna, valgan verdades, es este señor que está acá. Su apodo, su nombre que es Christoph Keller, su chapa, su apodo, su chaplín, como le llaman sus amigos de cariño, Cellarius. Él dice es un europeo del siglo XVII, o sea, del año 1600, que acuñó los términos edad antigua, edad media y edad contemporánea, creador de la división clásica de la historia bajo el enfoque eurocéntrico. ¿Qué significa enfoque eurocéntrico? Bueno, la historia no me va a dejar mentir y este curso tampoco. Básicamente todo lo que tú y yo llamamos historia universal, tanto en el cole, en las academias, como aquí en la pre, es historia europea. ¿Cómo, profesor? Sí, o sea, no es mentira, no es broma. Todo el 90% del curso de historia universal es básicamente historia de Europa. No revisamos la historia. O sea, si fuera historia universal, tendríamos que revisar la historia de África también. O sea, tiene su historia, la historia de Asia, que es una historia mucho más antigua, hasta donde tengo entendido, que la europea. Pero no es así. Básicamente el curso de historia universal es historia europea. Y justamente Christoph Keller dice, ¿no? Por eso es una visión eurocéntrica, porque él piensa que la historia de Europa es la historia de todo el mundo. Y esa idea en realidad ya en la actualidad no se admite porque tiene que ver con unas cuestiones ideológicas y hasta políticas, otro rollo. Sin embargo, es importante porque nos ayuda a estudiar y a ordenar estas ideas que vamos a aprender aquí en la pre. Él dice que la edad antigua inicia con la invención de la escritura, acuérdate, Mesopotamia, escritura cuneiforme, cerca del año 3000 a.C. Y que esta edad antigua acaba, la edad antigua inicia con la escritura y acaba con la caída del Imperio Romano de Occidente. Esta palabra es clave, ¿eh? Occidente, lo vamos a ver en clase, así que no te afanes si no entiendes esto todavía. Occidente, sierra y costa peruana. Oriente, ceja de selva y selva peruana. Para que te das una idea, porque tiene que ver con cuestiones geográficas y cardinales. Y bueno, cuando acaba la edad antigua, la característica dice aquí es que surgen las civilizaciones, lo vamos a ver en un momento. La edad media inicia cuando acaba la edad antigua. ¿Cuándo inicia la edad media? Con la caída del Imperio Romano, históricamente hablando. No es que la gente se durmió en la edad antigua y en el año 476 despertó en la edad media, ¿no? O sea, no. Simplemente sirve para ordenarnos en la cabeza estas ideas. Entonces, la Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, dice que aquí se desarrolló el feudalismo, eso es cierto, y acaba con la caída del Imperio Romano de Oriente. Yo no sé qué les puedo poner eso acá. Ya bueno, anótalo ahí tú ya, porque tú eres mi estudiante, tú tienes que estudiar esto bien y tienes que entenderlo. Constantinopla básicamente es lo que quedaba del Imperio Romano de Oriente. Bien, entonces aquí anota caída del Imperio Romano de Oriente, solo que para no confundir al resto de gente, porque parece que les cuesta mucho entenderlo, Bizancio, Constantinopla, era el Imperio Romano de Oriente. Bien, entonces la Edad Media acaba en el año 1453, y cuando acaba la Edad Media inicia la Edad Moderna. Cellarius es del año 1600, entonces él originalmente solo divide la historia en estas tres partes. Sin embargo, durante la época de la Ilustración, siglo XVIII, los ilustrados le van a agregar una edad más, que es la edad contemporánea. Y de hecho son ellos los que le ponen a la Edad Media edad oscura. Ya te explicaré más adelante por qué. Entonces, ¿cuándo acaba la Edad Moderna? La Edad Moderna acaba
en el año 1789 con la Revolución Francesa, y de ahí en adelante hasta el día de hoy, en teoría, seguimos en la edad contemporánea. Aunque algunos hablan ya de la edad postcontemporánea. Otro rollo. Bien, entonces, vámonos unos para acá. Bien. Bueno, aquí ya sí entramos a cosas que ya tienen que ver con cosas ya más, no tanto teóricas, sino ya científicas. La hominización. Bien. ¿Qué cosa es un homínido? Creo que eso es lo primero que habría que definir, ¿no? ¿Qué es un homínido? Porque si no sabes qué es un homínido, no vas a saber qué es la hominización. Escúchame bien y si puedes anota, si no ya sabes que esta clase se graba. Un homínido es el individuo, es el sujeto que pertenece al orden de los primates superiores, cuya especie superviviente es la humana. Otra vez, un homínido es el individuo que pertenece al orden de los primates superiores, o primates nada más, cuya especie superviviente es la humana. En ese sentido, si un homínido es un individuo que pertenece al orden de los primates y que el que sobrevive es el que es como tú, es el que es como yo, el que es el Homo sapiens, es la hominización. Y eso sí te lo aprendes de memoria. La hominización es un proceso evolutivo. Y aquí, al margen de nuestras creencias filosóficas o religiosas, tienes que entender que aquí estamos hablando de ciencia. No se trata de lo que tú creas o de lo que yo crea, sino se trata de que esto tiene un método y que sin importar tu sexo, tu edad, tu orientación sexual o tu religión o tu nacionalidad, si tú sigues estos métodos vas a llegar a la misma conclusión que te vamos a mostrar aquí. El proceso de hominización o la hominización es un proceso que tardó no 1, no 2, no 3, sino más de 5 millones de años. Yo te animo a que tú mastiques esa idea. Más de 5 millones de años. Es un proceso evolutivo de cambios biológicos, o sea, físicos, psíquicos, mentales y sociales, porque nos agrupamos en conjuntos de nuestra misma especie. De los homínidos, ¿ves? Aquí está, de los homínidos que permitió el surgimiento del género Homo. Hay gente que no entiende esto, pero como tú eres mi estudiante, seas hombre o mujer, yo creo que tú sí vas a poder entender esto. Los dinosaurios, que de hecho existieron, eso es innegable, los dinosaurios, ¿sabes cuántos años vivieron sobre la Tierra? Escucha, 55 millones de años. ¿Cómo, profesor? 55 millones de años. Tienen como que 3 edades, Cretácico, Jurásico y no sé qué más. Vino un supermeteorito, mató al 99,9% de los seres vivientes de la Tierra, y 40 millones de años después surge el primer homínido, que es un Australopithecus, que andaba en 2 patas. Más o menos como lo ves acá. Más o menos. De hecho, un poquito más erguido. Así que, echa pluma. El ser humano, el Homo sapiens, tiene apenas, a ciencia cierta, entre 100.000 a 300.000 años caminando sobre la Tierra, y ya estamos hablando en el año 2021 que queremos irnos a otro lugar porque este planeta lo estamos echando a perder. 100.000 años. ¿Tú sabes cuál es la diferencia de 100.000 años entre 1 millón, entre 5 millones, o de los dinosaurios, 55 millones de años? Y esto tú lo puedes, como te digo, porque es ciencia. Esto tú lo puedes verificar, esto tú lo puedes averiguar. Aquí no es que yo leí, a mí me han contado, yo no creo. Yo he leído por ahí que el ser humano solo tiene 7.000 años nada más, porque desde tal persona hasta tal persona, 7.000 años, ¿no? Entonces, ¿entiendes? Bien. Ahora, este proceso de hominización, entonces, es el que hace que de un Australopithecus, que ya era más o menos bípedo, pasemos a este, que es como tú, como yo, que es el Homo sapiens, que está completamente erguido. Bien. Características de este proceso de hominización, la más importante, o sea, cultura general en realidad es esto, ¿no?
Los primeros homínidos surgen en el continente africano, de ahí por eso que a África se le conozca como la cuna de la humanidad. Los restos más antiguos se encuentran en el Valle del Rif, en el lago Turkana o Rodolfo, río Aguas también está acá, y ya está. Tanzania, Etiopía, entre Tanzania y Etiopía, en esa zona. Profe, ¿dónde es eso? Pucha. Acá han puesto todo menos un mapa. Ya más adelante te digo dónde está, por ahí te presento otra cosa. Entonces, homínidos divididos en dos géneros, están los Australopithecus y los Homos. Tienes que entender lo siguiente, y esto no es clase de biología, no sé si lo tengo acá. Sí, acá está. Biológicamente hablando, pues en términos biológicos, ¿dónde estamos nosotros, ¿no? En la clasificación biológica? Bueno, el orden de nuestra especie, o sea, ¿cuál es el orden de los seres humanos biológicamente hablando? Primates. Nuestra familia, biológicamente hablando, homínidos. Nuestro género, biológicamente hablando, Homo. Y nuestra especie, biológicamente hablando, Sapiens. Pilla la idea. Nosotros, biológicamente hablando, somos Homo sapiens, los hombres, mujeres, que piensan. Bien, también hay otros homos, Neandertal, Erectus, habilis, y otros más que no los vamos a ver y la Pre no te lo va a preguntar, yo te lo aseguro, así que tú tranquilo, tranquila por ahí, solo tienes que aprenderte 5. Pero si estás atento o atenta, el Australopithecus no tiene el prefijo homo, dice Australopithecus y Homos. Estos son, dice, los dos géneros que hay dentro de la familia de los homínidos. Australopithecus y Homos. Pero ¿por qué el Australopithecus está dentro del proceso de hominización? Porque este compadre o comadre, porque la primera fue hembra, ya se erguía en dos patas. Cuando los primates en la actualidad bajan a la tierra, necesitan apoyarse en sus 4 extremidades para poder andar. El Australopithecus ya más o menos andaba en 2 patas. Nosotros sí, obviamente, somos completamente bípedos. Una pregunta que te pueden hacer en el examen, como de hecho ya lo han hecho, es ¿qué desencadena el proceso de hominización? ¿Qué es lo que hace que todo esto entre en marcha? Pulgar oponible, aumento de la capacidad craneana, capacidad de hablar, aumento de la racionalidad, columna dividida en 4 partes. Y la única respuesta correcta es la marcha bípeda. Cuando los primeros homínidos comienzan a erguirse en 2 patas, esto libera sus manos y con el paso del tiempo, que no es un año, no son 2 años, no son 10, no son 100.000 años, son 3 millones de años mínimo, surge el pulgar oponible. ¿Qué significa el pulgar oponible? Si ves mi mano, vas a darte cuenta de que este dedo va en una dirección diferente a los 4 dedos de acá. Y eso, profesor, ¿para qué rayos sirve? Para poder manipular objetos. De hecho, si tú estás cogiendo un lapicero o un lápiz en este momento, date cuenta, ¿cómo podrías coger ese mismo lápiz o lapicero si tu pulgar no estuviera ahí? ¿Cómo das un puñetazo si tu pulgar no estuviera en la misma dirección? Los pulgares, y esta es otra cosa muy loca, como los primates en la actualidad no han desarrollado esto de la marcha bípeda, tanto sus manos como sus pies se parecen mucho. De hecho, sus pulgares de ellos son más largos y van en la misma dirección que estos dedos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan agarrarse de eso con la rama de los árboles. Y por eso van de una rama a otra, dependiendo de la especie, obviamente. Pero lo que desencadena todo el proceso de hominización es la marcha bípeda. Cuando estos tipos se yerguen en 2 patas, liberan las manos, lo que le permite manipular objetos. Esto a su vez también hace que se comience a generar cierto proceso de creación o creatividad o raciocinio, racionalidad en la mente. Y cuando además se yerguen en 2 patas, la columna vertebral se divide en 4 partes: dorsal, sacral, lumbar, cervical. Y esto hace que el cráneo tenga una mejor posición. Al tener una mejor posición, es un proceso de miles y miles de años, este va creciendo, va aumentando la capacidad craneana. La mandíbula se vuelve una mandíbula grácil. Profe, ¿qué significa eso? En forma de U, una mandíbula en forma de U, mandíbula grácil. El prognatismo lo tienen muchos primates en la actualidad, la mandíbula está más hacia adelante, retrocede, sale el mentón, a nosotros nos sale frente. Los primates en la actualidad no tienen frente ni mentón.
La bipedestación desencadena todo este proceso de aminización. Es algo que ya han preguntado antes, así que tú, por favor, tenlo muy, pero muy presente. Ya, ya son las 9 de la mañana. Bien, a ver, entonces hay que terminar esta parte ya. No vamos ni en la mitad de la clase. Bueno, entonces arrancamos con la edad de piedra. ¿Cuáles son las características? Te adelanto una cosa ya, porque son mis estudiantes y tú vas a estudiar esto y lo vas a hacer bien. Escúchame bien. Escucha, ¿ya? Sobre todo si eres de esa gente que sabe seguir consejos. Yo lo hacía, ¿no? Cuando tenía 14, 11 años, alguna vez escuché algo que se me quedó muy grabado y que traté de aplicarlo muchas veces en mi vida y era inteligente. O sea, una persona inteligente es la que escucha consejos, pero una persona sabia es aquella que aplica los consejos. Entonces aquí va uno, si te interesa, porque además te va a ayudar a estudiar mejor. ¿Ves que aquí dice paleolítico? Ya, lo primero, paleo, ya sabes, paleo, antiguo, litos, piedra. Paleolítico, piedra antigua. Se acabó el chiste. Bien, entonces, donde dice paleolítico, tú entre paréntesis puedes escribir equivale al lítico peruano. ¿Cómo, profesor? Sí, porque lo vamos a estudiar en la siguiente clase. No entiendo. O sea, todas las características que están acá son casi idénticas a las características del lítico peruano. Entonces, escucha, si tú te aprendes en esta clase las características, ¿cuál es esta clase? Las características del paleolítico, o sea, este periodo de la historia llamado el paleolítico, ¿cuáles son sus características? Lo vamos a estudiar ahora, pero si te las aprendes en esta clase, la siguiente semana cuando tu profesor te hable del lítico peruano, tú vas a decir, así sí, es igualito. Entonces, vas a matar dos pájaros de un solo tiro. Ya te he dicho, no se trata de que estudies más, se trata de que estudies mejor. Profe, y el mesolítico equivale al arcaico inferior. Y el neolítico equivale al arcaico superior. Salvo por una cosa que te la voy a decir más adelante, que es la cerámica. Pero bueno, dicho esto entonces, paleolítico, piedra antigua, características. El clima es el Pleistoceno. Profe, ¿cómo Pleistoceno? Era el hielo. ¿Has visto la película La Era del Hielo? De hecho, de repente la siguiente semana lo mencionamos. La Era del Hielo se desarrolla en el Pleistoceno, al final del Pleistoceno. Se ha visto la película 1, ¿no? No quiero que te veas toda la saga, que son unos 80.000 películas. Pero La Era del Hielo, la película 1, básicamente cuenta la historia, ¿no? De estos personajes al final del Pleistoceno, o sea, en el Mesolítico, cuando la cosa se está comenzando a calentar. Pero para la clase de historia, obviamente, todo el paleolítico inferior, sobre todo, se desarrolla en el Pleistoceno. La era del hielo. Holoceno, era del calor. Se acabó. Es en este periodo donde se da el proceso de evolución humana. ¿Cómo se organizan las personas o los individuos en este tiempo? En bandas, así que déjalo ahí. Una idea muy importante es que son nómades. ¿Y por qué son nómades? La respuesta está abajo. Porque tienen una economía depredadora. Esto es sencillo, esto es fácil, tú lo puedes entender de la siguiente manera. La gente en este tiempo no siembra, no cosecha, no cría animales. En este tiempo lo que ellos hacen es cazar, recolectar o carroñar, o hacer carroñeo. Profesor, ¿qué es carroñeo? A veces tú estás jugando LOL o Dota o Fortnite o Fortnite, una vaina así, ¿verdad? Estás a punto de matar a tu enemigo y viene tu compañero y le da el último golpe y se lleva el botín, ¿sí o no? ¿Qué le dices? Eres un carroñero, ¿verdad? Porque yo he hecho todo el trabajo, pero tú te estás llevando el premio, ¿no? Entonces, básicamente también hacemos eso, hacían nuestros antepasados. Es algo muy humano en realidad, muy homo, ¿no? Muy homo. ¿Y qué tiene que ver eso con la clase? Piensa un poco. O mejor, anota. El ser humano, en este tiempo, anota, no produce lo que consume. Como el ser humano no produce lo que consume, piensa en lo siguiente. En el barrio, en el distrito donde te encuentras ahora, imagínate que es un bosque. Y que toda la gente, todos tus vecinos de tu cuadra, tu mancha, ¿verdad? Tu vecindad, son de este periodo. Entonces, como no producimos lo que consumimos, todo lo tomamos de la naturaleza. Entonces, anota, el ser humano depende de la naturaleza para poder vivir porque no produce lo que consume. En ese sentido, tu barrio es un bosque. Una vez que te acabas todas las frutas,
una vez que has cazado a todos los animales, una vez que has carroñado todo lo que has podido y has consumido los recursos de ese bosque que es tu distrito, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir a otro lugar, a otro bosque, a otro distrito, por así decirlo. Vas a consumir los recursos de este nuevo lugar y como no producimos lo que consumimos, nos vamos a ir a otro. Y por esa razón son nómades. ¿Bien? Por esa razón son nómades. Profe, ¿qué es nómada estacional? Cuando empieza a llover, te quitas a un lugar siguiendo los animales, ¿no? O sea, eso es nómada estacional. Entonces, te mueves en función de las estaciones del año. En África, estamos hablando de África. Y por eso tienen una economía depredadora. No producen lo que consumen, dependen de la naturaleza para poder vivir. Es en este periodo donde se mejoran las herramientas, incremento de la cacería y crecimiento de la banda. Etapas se dividen en tres: paleolítico inferior, medio y superior. La más larga de todas es esta. Bien, esta creo que duró unos 3 millones de años, más o menos. Esta creo que duró 1 millón y esta apenas duró 500.000 años, por ahí. Bien, ¿te va a preguntar eso la pre? No, pero a nosotros sí nos sirve para explicarte algunas cosas. Entonces, en el paleolítico inferior, bien, hay un Australopithecus y 2 homínidos, ¿bien? ¿Y dónde está el Australopithecus? Cara. Bueno, no lo he puesto. Si no lo he puesto es porque de repente no te lo van a preguntar, pero por si acaso, creo que está acá, ¿eh? A ver. Sí, me sorprende. No, tampoco está. No, si no lo he puesto, pues otro lo van a preguntar. Pero a ver, en el Paleolítico inferior está el Australopithecus llamado... El primero en descubrirse fue Lucy. ¿Por qué se le llamaron Lucy? Porque, bueno, no sé si a alguno de ustedes les guste la música, pero cuando los arqueólogos estaban allá en Tanzania, Etiopía, excavando en África, en la radio estaba sonando una canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamond, ¿no? Lucy in the Sky with Diamond, ¿no? Entonces, cuando ellos descubrieron a este Australopithecus, que ya tenía marcha bípeda, no completamente desarrollada como tú y como yo, pero sí tenía marcha bípeda, le pusieron Lucy por eso. Medía 1,30 m, ¿no? O sea, si tú la miras dices, pinche mono, dices, ¿no? Pero o sea, ahí está, ¿no? ¿Por qué se incluye al Australopithecus dentro del proceso de hominización? Porque ya tenía marcha bípeda, no completamente desarrollada, pero sí era bípedo. Entonces eso le liberaba las manos y permitía que podía manipular objetos. Como no te lo han puesto, no te lo va a preguntar la pre, créeme. Entonces lo que sí te va a preguntar la pre es por estos 5 compadres, ¿ya? Estos 4 compadres que quedan. Entonces, a ver, Homo habilis, esto es fácil, ¿no? Hábil, la palabra latín, hábil. ¿Con qué crees que era hábil? ¿No? Le encantaban las manualidades al Homo habilis, ¿no? Este podía manipular y producir herramientas líticas. Lo mínimo que te va a preguntar la pre. Otra cosa que te puede preguntar la pre es que el Homo habilis únicamente vivió en África. Y se acabó este chiste. Bien, entonces vámonos ahora al Homo erectus. ¿Por qué el Homo erectus es importante? ¿Por qué tienes que recordarlo? Bueno, erecto, erguido, parado, de pie. Se le llama Homo erectus porque el Homo erectus ya tiene completamente marcha bípeda. Este tipo ya camina como tú y como yo, por eso se le llama Homo erectus. Además de eso, es el primero en salir de África y ocupar Asia y Europa, como dice aquí abajo. Es el primero en ocupar Asia, en poblar Asia y Europa. En Europa se le llama el hombre de Heidelberg. En Asia tenemos al hombre de Pekín, al hombre de Java, pero básicamente son Homo erectus. Bien, además de eso, el Homo erectus, que ya es completamente erguido, hay evidencias de que este compadre usaba el fuego para cocinar sus alimentos. Una idea loca, súper importante, porque cuando tú cocinas los alimentos, puedes cocinar la carne, la proteína, y esos aminoácidos son alimentos para el cerebro. Bien, entonces, profe, ¿y el Homo erectus cómo llegó a la isla de Java? Porque Java en la actualidad es una isla. ¿Llegó en una canoa? No, las canoas no existían en el Paleolítico. Ese llegó caminando. ¿Qué? ¿En un año? No. El Homo erectus tiene una antigüedad de más de 1.500.000 años. Profesor, no entiendo. El primer Homo erectus que apareció en el mundo aparece hace más de 1.800.000 años atrás. Bien, el último Homo erectus, el último esqueleto de Homo erectus encontrado, se encontró 1.500.000 años hacia adelante.
¿Qué rayos significa esto? Que el Homo erectus, como especie, vivió sobre la Tierra, caminó sobre la Tierra más de 1.500.000 años. Pregúntate, ¿cuántos años tiene el ser humano caminando sobre la Tierra? Solo, a ciencia cierta, 100.000 años. Y ya estamos hablando de la extinción. Así que cuando dicen que nosotros somos los inteligentes, yo lo dudo, o sea, yo sí lo cuestiono un poco. Porque inteligente es vivir más de 1,5 millones de años. Y no que tengas 100.000 años sobre la Tierra y ya te estés hablando de extinguirnos. O sea, eso no es inteligente. Pero bueno, acuérdate de eso, eso es lo que la PRE te puede preguntar y de hecho muy probablemente te lo van a preguntar. Vámonos ahora inmediatamente entonces al Paleolítico Medio. Del Paleolítico Medio aquí tenemos a el Homo Neandertal. El Homo Neandertal es bien chévere porque primero está súper archimega recontra adaptado al frío. El Homo Neandertal, no te lo han puesto acá, pero yo te lo digo, el Homo Neandertal se desarrolla en el Paleolítico Medio, y el Paleolítico Medio se caracteriza por la última glaciación que tuvo el planeta Tierra. O sea, todo estaba helado, temperaturas bajo cero. Y el Homo Neandertal es un homínido adaptado al frío. Está tan adaptado al frío, y esa es la teoría que se maneja actualmente, que cuando llega el Holoceno no puede adaptarse a este cambio tan rápido como sí lo va a hacer el Homo sapiens, y como se ha adaptado tanto al frío y la cosa se comienza a calentar, el Homo Neandertal poco a poco va yendo a lugares más fríos, más altos. Los últimos Homo Neandertal que se han encontrado en Europa están en Atapuerta, en la cima de los huesos en España, que por cierto está en un lugar bastante alto. Gracias a esos huesos sabemos que más o menos tuvo un lenguaje, acá dice lenguaje articulado para facilitar la clase, ¿no? Pero tener un lenguaje, se presume que tuvo un lenguaje, ¿se ha visto El Señor de los Anillos? Un lenguaje como, bastante gutural, no un lenguaje fluido como el que tú y yo tenemos. ¿Cómo saben esto? Porque encontraron un esqueleto de un Homo Neandertal que en la parte de la columna vertebral, en la parte de adelante, cuando tú y yo usamos las cuerdas vocales, ese huesito se gasta. Y han encontrado justo un esqueleto de un Neandertal que tenía ese huesito gastado. Y de ahí que digan que tuvo un lenguaje articulado. A mí lo más interesante del Homo Neandertal, que por cierto tiene una capacidad craneana de 1.500 a 1.600 centímetros cúbicos. El ser humano, como tú, como yo, tenemos una capacidad craneana de 1.600 centímetros cúbicos. Profe, no entiendo. Esto es fácil, ¿no? Pues no tengo un dado. Ya, imaginemos que esto es un dado, ¿no? Entonces, imaginemos que este dado, no es un dado, ¿no? Pero imaginemos que es un dado, son 4 caras, ¿verdad? Entonces, imaginemos que la altura de aquí a acá es 1 centímetro, de aquí a acá es 1 centímetro, de aquí a acá es 1 centímetro y así. Un dado y 1 centímetro. ¿Quieres saber de qué tamaño es tu cerebro? Te haces una tomografía y el tomógrafo te dice que tu cerebro es de 1.605 centímetros cúbicos. ¿Qué significa eso? Vas a una librería, compras 1.605 dados, los juntas todos, ¿no? Bonito, como si fuera un Lego, y vas a tener el tamaño en 3D de tu cerebro, ¿bien? 1.600 centímetros cúbicos. Entonces, el Homo Neandertal tiene una capacidad craneana muy similar a la de nuestra especie, y es algo bien chévere, es el primero en enterrar a sus muertos. Acá dice, ¿no? Pensamiento mágico religioso. Y es lo mínimo ya que voy a decir de esto, no hay más tiempo para ahondar en esto, lamentablemente. Tenemos que hablar de Egipto, Mesopotamia, China, India. Pero recuerda, porque esto la Pre lo ha preguntado mucho, el Homo Neandertal es el primero en enterrar a sus muertos. Es una cosa muy loca desde mi punto de vista porque, o sea, para poder entender esto tienes que preguntarte, yo espero que no hayas pasado por ese trance, sobre todo en esta época de pandemia, pero hay gente a la que se le ha muerto la familia, ¿no? El papá, la mamá, el hermano, la hermana. Triste, triste. Durante estos años, ¿no? De pandemia. Y entonces creo que esa gente sí nos puede entender cuando uno habla de querer enterrar a sus muertos. Porque, o sea, tú entierras a una persona en nuestra sociedad actual, ¿no? Para tener un lugar a donde ir para recordar a esa persona que alguna vez estuvo en vida. El Homo Neandertal ya no es un salvaje, o ya no es tan salvaje, porque el Homo Neandertal, en vez de dejar que su compañero o su compañera se pudra, como sí hacía nuestra especie, porque por cierto, el Homo Neandertal coexiste con el Homo sapiens. Nuestra especie, cuando se moría un compañero, una compañera, un hijo, una hija, un papá, una mamá, lo dejaban ahí, ¿no? A que se pudra y se lo coman las aves, y seguían avanzando porque eran nómades.
El Homo neandertal no, el Homo neandertal entierra a sus muertos. Y puede haber sido por varias cosas, ¿no? Para que no apeste el campamento, para que no venga un buitre y se lo coma, para que no traiga bacterias, porque un cuerpo en estado de descomposición huele feo. Nunca se ha muerto una rata, un animal cerca de tu barrio o en tu casa, huele horrible. Y es un animal pequeño, imagínate el cuerpo de un ser humano. Más lo cierto es que el Homo neandertal ya entierra sus muertos. Y bueno, al margen de las creencias que podamos tener, de la fe o de la religión que podamos practicar, creo que cuando entierras a alguien, alguna parte de ti, la mayoría espera, la mayoría cree, la mayoría espera y cree que tal vez después de esta vida haya otra, ¿no? Y tal vez allá nos podamos ver, ¿no? En esa otra vida, si es que existe. Y por eso dice, ¿no? Surge un pensamiento mágico religioso, porque no tenemos forma de saberlo, simplemente lo creemos y lo esperamos. El ser humano, el Homo sapiens, luego imita al Homo neandertal y comienza a enterrar a sus muertos. Y bueno, luego viene el último modelo del proceso de hominización. O sea, ¿cuál es el último modelo? ¿Cuál es la última actualización del proceso de hominización? El ser humano moderno, el Homo sapiens, el que es como tú, el que es como yo. Y ese se da en el Paleolítico Superior. Sí, el que es como tú, el que es como yo. No, no, aquí no estoy inventando nada. Este es el que habita todo el planeta Tierra. El Homo neandertal principalmente vive en Europa. El Homo neandertal principalmente vive en Europa. Pero lo han encontrado también en Asia, en el norte de Asia, y en la actualidad han encontrado hasta en Canadá. ¿No? Pero eso la PRE no te lo va a preguntar, ¿no? En cambio, el Homo sapiens, nosotros sí somos, como somos el último modelo del proceso de hominización, lo coloca, nosotros nos hemos adaptado a cualquier clima del planeta Tierra. Lo único que nos falta es la conquista del espacio, ¿no? Porque o sea, el espacio es otro rollo, ¿ya? Pero mira, hay seres humanos en el desierto del Sahara, hay seres humanos en Alaska, donde están los esquimales, con los osos polares, con el oso Coca-Cola, allá están. Hay seres humanos en la selva amazónica, hay seres humanos en las montañas, en los Alpes europeos, o sea, hay seres humanos en todo el planeta Tierra. ¿Y quiénes son esos? Los Homo sapiens, los que piensan. Otra característica de nuestra especie es que somos los únicos que tenemos arte, conocido como el arte parietal y el arte mobiliar. Arte parietal, pintar en las paredes de las cuevas. Mira, tú en la actualidad publicas tus vainas en Twitter, en Instagram, en Facebook. Originalmente, esa parte donde tú publicabas en Facebook se llamaba muro. ¿Y qué publicabas en tu muro virtual? En tu muro virtual publicabas qué comes, ¿no? Le tomas una foto a la comida. En tu muro virtual, ¿qué publicas? ¿Dónde estás, verdad? Acá, ¿no? Bailando, ¿no? Te tomas una foto de una fiesta. En tu muro publicas cómo te sientes, ¿no? Aquí yo más solo que la luna y nadie le da un like, ¿no? Entonces, el Homo sapiens, que es como tú, como yo, de hace 100.000 años atrás, él no tiene Facebook, pero sí tiene un muro, solo que su muro no es virtual, es un muro de piedra. ¿Y qué Michi crees que publica el Homo sapiens en su muro de piedra? ¿Qué animales se come? Y ahí yo tengo fotos donde hay gente que se ha dibujado bailando, danzando, cazando, trabajando. Lo que hacemos tú y yo, ¿no? También. Entonces, no hemos cambiado mucho, solo hemos cambiado de forma. Y el arte mobiliar se llama así porque, por estas cosas que están acá. Esta se llama la Venus de Willendorf. La Venus de Willendorf es una estatuilla de este tamaño, más o menos. Así. Entonces, como es una estatua de este tamaño, tú la puedes mover de un lugar a otro. Arte mobiliar. ¿Qué simboliza? Porque esa mujer tiene los pechos así grandes y las caderas gigantes. Los arqueólogos dicen fertilidad y ahí nos quedamos. Porque, o sea, si tiene pechos grandes, caderas grandes, en esos años, estamos hablando de hace 100.000 años, 20.000 años antes de Cristo, se asumía que una mujer con pechos grandes y caderas anchas puede dar a luz más fácilmente y también amamantar más fácilmente. Luego de esto tenemos el Mesolítico y Meso, acuérdate, Mesoamérica, Mesopotamia, Mesolítico, anota ahí en el vocabulario que te he dicho que notes, Meso, mitad, medio, entre. Mesolítico, entre piedras. La palabra clave para que tú entiendas el Mesolítico es una época de tránsito. ¿Cómo, profesor? Sí, es el tránsito del Pleistoceno al Holoceno. Y como es una época de tránsito, como es una época puente, todo está acabando o todo está iniciando, porque es una época de tránsito. Bien, no hay nada definido en el Mesolítico, porque es una época de tránsito.
En ese sentido, el estilo de vida comienza a cambiar. Ya no es nómade, ahora es semisedentario. Significa que se están quedando en un lugar por mucho más tiempo. Ya no se quedan un par de meses, lo que dura una estación. Ahora se quedan 1 o 2 o 3 años. ¿Y por qué se quedan tanto tiempo, profesor? Bueno, primero porque la cosa ya no está tan fría. Ahora pueden vivir al aire libre. Hay aldeas, viviendas, dice, estacionales. Ya no son bandas, porque las aldeas son mucho más complejas que una banda. Ahora surgen los clanes. Y aquí viene el dato de por qué ya se quedan más tiempo. Porque en el Mesolítico aparece la horticultura y la domesticación de animales. Horticultura es agricultura incipiente, agricultura para principiantes, agricultura para dummies, agricultura para calichines. La palabra correcta es incipiente, pero horticultura, tú has hecho horticultura en tu cole, profe, no le creo. Claro que sí, te decía, trae un vasito de plástico, un algodoncito, tírale agua, pon un frijolito, una lenteja, déjalo en la ventana del salón y a las semanas estaba saliendo un tallo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú como Homo sapiens, si algún día el planeta entero se va al tacho de basura y eres el único o la única que sobrevive, lo mínimo que puedes saber como un Homo sapiens es que si tú pones una semillita y le tiras un poco de agua vas a tener un tallo. Eso es horticultura. Y domesticación de animales. Bueno, entonces si ya estás comenzando... Ah, por cierto, el vacilón de acá es que ellos no saben que tienes que echarle agua a la planta para que crezca. Eso no te lo va a preguntar la PRE, pero yo te lo digo. En el Mesolítico la gente no relaciona el agua, o sea, tienes que echarle agua a la semilla para que crezca. Ellos simplemente tiraban las semillas y dejaban que creciese. ¿Cuándo descubren eso? En el Neolítico. Y domesticación de animales porque tienes que comenzar a ver qué es más útil criar, un tigre o una oveja. Tú dirás, ¿qué, profe? Es que no hay un libro en ese tiempo que te diga, loco, no críes tigres. Todo lo aprendes por ensayo y error. Crías un tigre, cuando el tigre crece, se come al ñaño, se come al abuelo, destroza el campamento y se quita. Es un animal salvaje. En cambio, una oveja te da lana, te da leche, te da piel, y cuando la matas no hace bulla, ¿no? Le cortas el cuello, ¿no? De ahí por eso que a Jesús, por ejemplo, diga la Biblia, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero, porque los corderos no oponen resistencia cuando los vas a matar. Pero a ver, enséñale un cuchillo a un chancho, que te cuente alguien que te cuente cómo reaccionan. Entonces, desarrollo de industria microlítica son puntas de piedra muy chiquitas, ¿bien? Para pescar principalmente, y es en este periodo donde aparecen las canoas en el Mesolítico. Y ya está, vámonos ahora sí a esta parte de acá, ya tengo que sudarme, ya nos queda muy poco tiempo. Entonces, en el Neolítico dice, ya, en el Neolítico tú anotas aquí, nueva piedra, pero lo que vas a notar ahí es neolítico igual a surge la revolución neolítica. ¿Qué diablos es la revolución neolítica? Ese es un término que acuña Gordon Child, y la revolución neolítica no es otra cosa sino, escucha, el ser humano comienza a producir lo que consume, dejando de depender de la naturaleza. Eso es una revolución realmente, porque ya el ser humano no tiene que ir de un lugar a otro buscando recursos, por eso su forma de vida es sedentaria. Ahora hay tribus muy complejas como esta, Chataluyup, que es un asentamiento de ese centro, gran centro poblado de la revolución neolítica, ¿ves? Y así eran. ¿Dónde están las puertas? Tú entras por el techo, ¿eh? Si miras, amplías la imagen, tú entras por el techo. Dice, desarrollan la arquitectura megalítica, que básicamente es esto que tú ves aquí, los cromlech y los dolmen. Dolmen es una mesa mortuaria en bretón antiguo. Aquí hay un muerto. ¿Para qué sirven estos cromlech como Stonehead? Son centros ceremoniales para administrar y dirigir a una población. Profe, no entiendo. Lo que sucede es que cuando desarrollan la economía productiva, o sea, subraya, pues para aparece la agricultura y la ganadería, hay un excedente productivo. Ese excedente productivo, te lo estoy resumiendo mucho, permite que haya un grupo de gente que ya no se dedique a la agricultura, porque hasta antes de esto todo el mundo era agricultor o ganadero. Pero cuando ya sobra la comida, eso te permite guardar un poco para el invierno y el resto, porque no hay refrigeradora, tienes que intercambiarlo. Yo soy agricultor, al otro lado del cerro viven ganaderos, yo te llevo papa, yuca, camote, tú me das lana, tú me das carne, tú me das cueros. Surge el trueque. Y también surgen personas que solo se dedican a estudiar,
que solo se dedican a acumular conocimiento. Y esa gente, lo primero que va a identificar son las estaciones del año. Por eso tú, en geografía, y yo hemos estudiado solsticios y equinoccios. ¿Nunca te has preguntado para qué sirve todo lo que te estamos enseñando? O sea, a mí sí me llamaba la atención, ¿no? Porque, o sea, ¿para qué voy a aprender algo que no me va a servir? Y aunque tú no lo creas, todo lo que se te está enseñando sirve, solo que muy pocos tienen el ánimo de decirte para qué. Yo te digo para qué. En geografía, la importancia de aprender solsticios, equinoccios, es porque gracias a eso tú sabes cuándo cambian las estaciones. Ahora, tú en la actualidad dices, pero ¿yo para qué necesito? Mi celular me dice, ya está bien, eso es en la actualidad, pero en esos años, estamos hablando más de 8.000 antes de Cristo, más de 6.000 antes de Cristo, no hay calendarios. Entonces, ¿quiénes son los que saben cuándo es un solsticio, un equinoccio? O sea, cuándo se va del invierno al verano, o no, otoño, verano, primavera. Los sacerdotes. Esos sacerdotes construyen estos templos que casualmente están alineados con los solsticios y los equinoccios. Y tú dirás, ¿para qué, profesor? Porque ellos le dicen al pueblo, ven el sol, ya es solsticio, punto más alto, ¿verdad? ¿No? El sol, ¿verdad? Es tiempo de cultivar, es tiempo de sembrar, es tiempo de cosechar. Son ellos los que acumulan ese conocimiento. Aunque tú no lo creas, tú equivales a eso en la actualidad. Tú no puedes estar aquí escuchando esta clase si es que en tu casa alguien no ha pagado para que tú estés acá. O sea, en tu casa han tenido que generar ese excedente productivo. Es un excedente monetario. Gracias a ese excedente monetario, o sea, después de haber pagado la luz, el agua, el teléfono, el internet, después de haber cubierto salud, después de haber cubierto ropa, después de haber cubierto alimentación, aún así ha sobrado dinero. Lo suficiente o lo mínimo para que tú puedas estar escuchando esta clase. De diferencia de otros jóvenes de tu edad, por ejemplo, los extranjeros que en la actualidad están trabajando en este momento en la calle, tú tienes el tiempo para poder estudiar gracias a ese excedente monetario. ¿Cómo lo has conseguido? No lo sé, pero es lo mismo acá. Cuando hay un excedente productivo, sobra comida, permite estas cosas. Otra cosa que tienes que entender es que en el Neolítico surge la cerámica, surge la textilería y estas cosas que tú puedes ver aquí. Entonces, acá lo que tú también puedes escribir aquí es arcaico superior, ¿bien? Porque vamos a verlo también en Historia del Perú. Son las mismas características, excepto por esto que está acá. En el arcaico superior peruano no hay cerámica. Hasta ahora se mantiene, ya los arqueólogos han puesto otro rollo, pero hasta ahora se mantiene, ¿bien? Entonces tú apréndelo así. Son las mismas características, arcaico superior, neolítico, excepto que en el arcaico superior peruano no hay cerámica. Todo lo demás, como características, es idéntico. Surgen los templos, excedentes primitivos, etc. Y bueno, sobre la edad de los metales, esto ya es un poco más light, así que vamos a hacerlo rápido. La edad del cobre, lo importante es que hay un uso simultáneo de la piedra y del cobre. Por cierto, para que fundas metales, porque se llama edad de los metales porque trabajan metales, necesitas un horno. Y la PRE alguna vez preguntó cuándo aparece el horno. Ya te lo enseñé. El horno aparece en el periodo anterior. ¿Cuál es el periodo anterior? El neolítico. ¿Y cómo sabemos que el horno aparece en el neolítico? Porque en el neolítico hay cerámica. Para que tú puedas cocinar la cerámica, necesitas un horno. Bien, entonces, acuérdate eso. ¿Por qué usan la piedra y el cobre en la edad del cobre? Porque el cobre es un metal que se dobla muy fácilmente. Bien, no te imagines una hacha de cobre, una espada de cobre, porque, o sea, la puedes hacer, pero si le metes un hachazo a alguien, esa espada de cobre o esa hacha se va a doblar. Por esa razón, el cobre va a ser utilizado principalmente para hacer artículos de lujo, vasos, joyas, collares, pulseras, etcétera. Bien, se produjo la fusión de cobre mediante hornos a altas temperaturas. Es aquí donde se inventa la rueda, en Sumeria y el arado. Entonces ya está, quédate con ese dato. Un dato, por cierto, muy importante. Esto lo han incluido, ¿eh? Vale la pena que lo aprendas. En cambio, el bronce es otra historia. El bronce, acuérdate, 90% cobre, 10% estaño. El bronce, en la edad del bronce tenemos la revolución urbana. ¿Por qué se llama así? Porque aquí hay una multiplicación de ciudades como centros administrativos. Ya son ciudades, ya no son tribus, ya no son aldeas, son ciudades con un gobernante casi siempre en una región. Y es así que surge, dice, hay un surgimiento del Estado de carácter teocrático. Estos gobernantes son considerados hijos de Dios o dioses en la tierra. Más adelante te lo explico.
Los primeros imperios militares y esclavistas, eso también apréndetelo, cuando surgen los primeros imperios militares y esclavistas en la Edad del Bronce, y también le habría preguntado dónde aparece la espada, dónde aparecen las armas de guerra en la Edad del Bronce. Aquí sí, las espadas surgen porque el bronce es más resistente y se usan para hacer armas. La Ilíada, las armaduras son de bronce, en la Odisea son de hierro. Es aquí también donde aparece la escritura cuneiforme y la jeroglífica. Así que en la Edad del Bronce aparece también este tipo de... aparece la escritura en la Edad del Bronce. Bien, luego tenemos la Edad del Hierro, que es la invención de la escritura fonética. En la Edad del Bronce aparece la escritura cuneiforme, pero la escritura que tú y yo utilizamos, que es la alfabética, que es una combinación de vocablos fenicios con griegos, se lee como se escribe como se oye, eso es Edad del Hierro. ¿Quiénes descubrieron el hierro? Pregunta clásica, es una cuestión de cultura general. Los hititas descubren el hierro. Bien, desarrollo de la economía monetaria, ya no es trueque, yo te doy un objeto por otro objeto, no, ahora aquí hay monedas para intercambiar por objetos. Aparecen los carros de guerra, se consolidan los imperios esclavistas, aquí puedes anotar por ejemplo Roma, Grecia, y ya está, se acabó el chiste. Lo demás acá tú lo puedes leer. Vámonos ahora a Mesopotamia. Wow, esta clase está maratónica. Déjame dar un alto. ¿Qué hay aquí? A ver. Sí. Me han estado preguntando algunas cosas. Yo recién reviso el chat. Claro. Saavedra dice, profe, entonces la carta que usted menciona, ¿la estudiaría la paleografía? Sí, porque es escritura antigua. Pero la diplomacia solo estudia documentos oficiales emitidos por imperios, estados. Acuérdense de eso. Luego pregunta, entonces se podría decir que el Homo neandertal fue el primero en tener lenguaje articulado. Sí, se puede decir eso, pero no creo que te lo pregunten. Si te lo preguntan, sí, sí, sí. Sí, eso es cierto. Se infiere eso. Muy bien. Eso lo preguntó Vilca, o Vila. Y luego Quiroz dice, regresa a la otra diapositiva. Pucha, no sé cuál es la otra diapositiva. Y ya saben que se está grabando, así que no hay rollo ahí. Bueno, dicho esto, Mesopotamia. Sobre Mesopotamia, Meso, mitad, medio, entre. Pótamos, ríos. Bien, pótamos, ríos. Vamos a borrar esto. Pótamos, ríos. Entonces, Mesopotamia, ¿qué significa? Entre ríos. Mesopotamia, de hecho, es una región. Y los ríos de donde se desarrolla son los ríos Tigris, ¿dónde estás? Acá están. Los ríos Tigris y el río Éufrates. Bien, todo esto es la región de Mesopotamia. ¿Sí? Todo esto es la región de Mesopotamia. Hasta en la Biblia están esos ríos, ¿no? El río Tigris, el Éufrates. De hecho, en la Biblia dice que hay un tercer río que cruza ambos, y donde se cruzan, en el medio estaba el jardín del Edén. Hasta el día de hoy hay gente que lo está buscando, ese río. Pero bueno, esa es la ubicación, bien, de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en el cercano oriente. Todo esto vendría a ser parte del cercano oriente, ¿no? No sé cómo no nos han puesto un mapa. Pero a ver, yo creo que aquí sí tengo uno y te lo puedo mostrar rápidamente, porque a mí sí me causa un poco de inquietud esto. A ver, este es el material que yo había preparado para los chicos del ciclo anterior, pero creo que nos puede servir acá. Ajá. Chico, chica, algún día vas a viajar por el mundo, y si dices que no es porque tienes una mentalidad un poco chata, pero yo sí creo que vas a viajar, o al menos más que tu generación. Sí, o sea, ahora es más fácil, pero bueno. Tú y yo estamos aquí, te presento, este es el continente americano, esto es Perú, tú y yo estamos acá, muy probablemente, esta es una de acá. Todo esto es el continente americano. Norteamérica es todo esto. Bien, tú eres mi estudiante, así que no vas a andar repitiendo cosas que hemos aprendido mal desde el cole. Bien, profe, yo soy americano. Sí, tú eres americano, ya, porque tú has nacido en América. América es todo esto. Bien, América, o sea, espérate, América es todo esto. Todo esto es América. Bien, todo esto es América. ¿Tú eres americano? Sí, yo también hemos nacido en América. ¿Qué es Norteamérica? Norteamérica es Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, creo que por ahí hay otro más. Todo esto es Norteamérica. ¿Cómo se llama este lugar de acá? Estados Unidos. ¿Cómo se llama la gente que ha nacido ahí? Estadounidenses. ¿Cómo se hacen llamar cuando se van al resto del mundo? Americanos. Profe, si yo me voy para acá, ¿también puedo llamarme americano? Claro que sí, ¿no? Pero a veces como hay gente muy... Esos complejos vienen desde el cole. ¿Dónde está la cuna de la humanidad? Acá, en África.
¿Dónde está Tanzania, Etiopía? Acá. Profesor, y Java está por aquí. ¿Dónde está Mesopotamia? Mesopotamia está acá. Toda la primera parte de la clase vamos a estudiar todo esto. Bien, este también. Todo eso es lo que vamos a estudiar en esta primera parte de la clase. Entonces Mesopotamia está acá. Te vas a paltear, ¿eh? Todo, aquí está Mesopotamia. Es lo que vamos a ver en este mismo instante. Bueno, entonces, dicho esto, pucha, 9:36. Vamos a apurarnos. A ver, ya te dije la ubicación, ya te dije qué significa Mesopotamia, vámonos a los periodos históricos, que es algo que la PRE tranquilamente te puede preguntar, aunque solo te van a preguntar, como te digo, lo más importante, ya que ves que es extenso, ya nos estamos quedando sin tiempo. El primer periodo se llama el periodo sumerio-acadio porque está la cultura sumeria y los acadios. Los sumerios, de hecho, son los más chancones. Son los sumerios los que fundan las primeras ciudades-estado. Kish, Uruk, Ur, Lagash, son ciudades que aparecen incluso hasta en la Biblia. Fueron conquistados por Sargón I, que era un acadio. Por cierto, son los sumerios los que inventan la rueda. Son los sumerios los que inventan el arado. Son los sumerios los que inventan la escritura cuneiforme. Y son los sumerios los que tienen el mito de Gilgamesh, el hombre que visitó a Urnapishtim, que es el hombre que sobrevive al diluvio. Porque si tú piensas que solo en la Biblia existe el diluvio universal, déjame decirte que la historia más antigua sobre el diluvio universal es de ellos. La más antigua, escrita además, confirmada al 100%. Y bueno, ellos fueron conquistados por los acadios, que eran más bien guerreros y pastores. Ellos creo que son del norte. De hecho, por acá puedes ver acá, ¿ves? Acá está acá. Y el tipo que los conquistó, eso sí, la PRE te lo puede preguntar, Sargón I. Lo mínimo, unificó la Baja Mesopotamia, que es esta zona de acá. Dicho esto, tenemos luego... ya está, esto está. Vámonos para el siguiente periodo. Lo demás está en tu separata, así que no te vayas a bloquear. Luego tenemos, bueno, estos son sus aportes científicos en astronomía, en matemática. Tenemos el primer imperio babilónico. Esto es fácil, ¿eh? Si hay primero es porque hay segundo. O sea, no hay, o sea, loco, es lo que tienes que estudiar. Si hay primero es porque hay segundo. O sea, aquí no te tienes que bloquear. Entonces, primer imperio babilónico. ¿Quién es el tipo que da la hora en el primer imperio babilónico? O sea, del que el Hammurabi, ¿no? Y de hecho este es el código de Hammurabi. Es una columna, es una estela de 1,90 m que estaba en las principales ciudades del primer imperio babilónico, para que la gente no tome justicia por su propia mano. Si tenías algún problema económico, si tenías algún problema marital, por ejemplo, tu esposa te saca la vuelta, o señorita, tu esposo te saca la vuelta, el código Hammurabi dice que tienes que hacer, ¿eh? Así que el código Hammurabi dice, Hammurabi compiló el primer código basado en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que en realidad, yo no sé por qué ponen esto, porque no es tan así, ya no es tan así. Es ley del talión entre iguales. Bueno, la PRE no te va a preguntar eso, tú apréndetelo como está acá, pero yo sí te animo, lee el código Hammurabi, lo puedes descargar en tu computador, en tu celular. El código Hammurabi es ojo por ojo y diente por diente entre iguales, entre la gente de la misma condición. Pero si no es entre iguales, no es lo mismo. Yo he leído el código de Hammurabi. A mí en la universidad me hicieron hacer un trabajo de eso. Así que hablo con conocimiento de causa. Por ejemplo, eres el hijo de un sacerdote. Jugando, le rompes el ojo al hijo de un campesino. ¿Qué dice el código de Hammurabi? Tu viejo, el sacerdote, tiene que ir donde el papá de ese niño y darle monedas de oro. Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si el hijo del campesino le rompe un ojo al hijo del sacerdote? Ahí sí te mochan el ojo a ti. ¿Eso es ojo por ojo y diente por diente? No. En la infidelidad, varón, un día regresas temprano, eres un hombre de Babilonia, ¿verdad? De ese tiempo. Regresas temprano del campo de trabajar, estás con flores. No, primero empezamos por la mujer. Chica, un día tú regresas del mercado a tu casa y descubres que tu marido te está engañando con otra. ¿Qué dice el código de Hammurabi? Porque también habla de eso. El código de Hammurabi dice que tienes que agarrar, si tienes niños, a tus niños, irte a la casa de tu padre y luego el padre con el sacerdote van a ir a la casa del infiel y van a reclamar el dinero que tu papá ha dado cuando tú te vas a casar. Se le llama la dote. Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si en realidad, varón, tú regresas del campo de trabajar con flores, descubres que hay un escándalo en la cuadra de tu casa, parece que están matando a alguien, vas a tu casa, no hay nadie en el cuarto, vas al baño y está tu mujer revolcándose con otro tipo en el baño? El código de Hammurabi dice que tú puedes agarrar un cuchillo, parece que todos los hombres en ese tiempo tenían un cuchillo en la cintura, y si no puedes matar al bandido,
le tienes que enterrar ese cuchillo en el vientre de tu esposa y se lo subes hasta la garganta. Luego, con el sacerdote, tienes que ir a la casa del amante y que ese amante te dé un pago en monedas o en algún tipo de cosa, porque ya mataste a la mujer que te lavaba, planchaba, cuidaba la casa, los niños. ¿Eso es ojo por ojo y diente por diente? No. Y eso también pasa cuando lees libros que hablan de algo y no vas a la fuente original. La fuente tú la puedes leer, así que eso es algo fácil. ¿Cómo termina el primer imperio babilónico? Ah, por cierto, el dios principal es Marduk, que es el que está sentado aquí. Hammurabi, en teoría, es el que está parado recibiendo las leyes. Y termina con la invasión de los hititas y los casitas que introdujeron el hierro. Así termina el primer imperio babilónico. ¿Cómo expulsan a los hititas y a los casitas? Los asirios. Los asirios, dice, expulsan a estos invasores y el tipo del que no te puedes olvidar, porque le he preguntado mucho, acuérdate que a la presa San Marcos le encanta, parece que hasta le excita, preguntar por quiénes consiguen las máximas expansiones territoriales de cada cultura. Son clásicas esas preguntas, las puedes revisar y siempre, siempre preguntan. De los mesopotamios, ¿no? O de la cultura de Mesopotamia, quien logra la máxima expansión territorial es Asurbanipal. Llegan hasta Egipto, esos locos, ¿bien? Y además organizan la primera biblioteca en Nínive, que dicho sea de paso, era la capital del imperio asirio. ¿Cómo termina el imperio asirio? El rey Nabopolassar y el rey Ciaxares, que era un rey medo, matan al último emperador asirio, y es así como surge el segundo imperio babilónico. El tipo que da la orden en el segundo imperio babilónico es Nabucodonosor, construye la puerta de Ishtar, el sigurat en honor al dios Marduk. Profe, ¿qué es un sigurat? Un sigurat, escúchame bien, es un templo administrativo religioso. Por eso yo preparo mi propio material. A ver, vamos a ver acá. Creo que está acá. A ver. Acá está. Pequiti. Esto es un sigurat. De hecho, los arqueólogos dicen que muy probablemente los judíos se inspiran en este sigurat para hablar de la Torre de Babel. Es gigante, es asquerosamente gigante. ¿Se ha visto Juego de Tronos? Cuando Daenerys Targaryen se quita... yo estoy leyendo el libro, yo de hecho estoy leyendo el tomo 3, mira. Más bacán es leerlo. Pero cuando ella creo que se quita hasta, por si no me equivoco, es en la ciudad, ven una pirámide gigantesca, unos edificios inmensos, se inspiran en esto, porque una bestialidad gigante, ¿ya? Se llamaba el Etemenanki. Tiene 7 niveles. Cada nivel representa un astro que los babilonios descubren. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, la Luna y el Sol, que es el último nivel. ¿Qué es un templo administrativo religioso? Aquí viven los sacerdotes y al mismo tiempo cobran los impuestos. Bien. Es como fusionar la SUNAT con la Catedral de Lima, una vaina así. Bien, para que te hagas una idea. Como se está grabando, lo vuelves a escuchar y vas a entender a qué me refiero. También los jardines colgantes de Babilonia, y el imperio de él acaba con el reino, con los persas, con los persas. Y después van a ser conquistados por Alejandro Magno. Pero eso ya se te acuerda. Nos quedan 6 minutos ya. Qué triste, qué triste. Bueno, estas son las características, tú las puedes leer. Profesor, es necesario que le tome fotocaptura, hacer esto. De hecho, en la separata está más completo, en tu PDF, ¿ya? Pero ahí está. Los egipcios, el Bajo Egipto, el don del Nilo, de hecho no pueden existir si no es por el río Nilo. El río Nilo trae un fertilizante natural, por eso todas las culturas que vamos a ver se desarrollan al costado de los ríos. Entre los meses de junio y octubre trae el limo, que es un fertilizante natural que hace que la tierra sea bien negra. De hecho, los egipcios no se llamaban a sí mismos egiptos. Heródoto es el que les pone egipcios. Ellos se llamaban a sí mismos, pues acá no está, Kemet, que significa tierra negra. Y ya no te lo va a preguntar la presta, ¿no? Pero yo te lo estoy contando. Estos son sus aportes culturales y vámonos a la periodificación. Rápidamente, ya nos quedan 5 minutos. Sobre la periodificación, cosas que la PRE te puede preguntar porque ya han preguntado antes, así que no seas terca, estudia esto, acuérdate de esto. En el imperio arcaico, en el periodo arcaico o periodo tinita, esta es la cronología, el tipo que da la hora es este, Menes o Narmer. ¿Por qué? Porque él es el que hace la primera unificación del Alto y del Bajo Egipto. Profe, ¿qué es el Alto y el Bajo Egipto?
Bajo Egipto, que es la zona más fértil, Alto Egipto. Bien, aquí está, Alto y Bajo Egipto. En el Alto Egipto, los gobernantes, nomarcas, las provincias se llaman nomos, eso también a la pared le gusta preguntar, cómo se llamaban las provincias de estos imperios, de estos reinos. En Egipto, nomarcas. Usan una corona blanca. En el Bajo Egipto usan una corona roja y una serpiente. Menes o Narmer, que es el que hace la primera unificación, fusiona las dos coronas. Y la corona ahora va a ser blanca y roja, como la bicolor. Bien, entonces, ¿por qué es importante aprendértelo? Porque él es el que hace la primera unificación. En el Imperio Antiguo, también han preguntado a la PRE mucho por esto, porque es en el Imperio Antiguo donde se construyen las grandes pirámides que hasta el día de hoy todo el mundo recuerda. Las pirámides Keops, Kefren y Kefren, junto con la Esfinge. Lo alucinante de esto es que fueron construidos 2500 años antes de Cristo. Y, por ejemplo, la pirámide de Keops, que es la más grande, mide más de 48 pisos de altura. ¿Tú te imaginas esa vaina? Hecha hace 2500 años. Bueno, de hecho acá te lo puedes imaginar. Solo que ya no hay tiempo, así que pucha, pues ya esto ya no es mi culpa. No es culpa de nadie en realidad, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver. Acá puedes ver las pirámides de Egipto como estaban hechas cuando fueron originalmente construidas. Una reconstrucción. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. La punta estaba cubierta de oro, estaba cubierta por piedra blanca, o sea, esto debe haber reflejado a kilómetros de distancia. Antes del río Nilo, de hecho, estaba más cerca de las pirámides y se debe de haber visto así. Una cosa alucinante. En la actualidad se ve así, como nuestras huacas. Tú pasas por una huaca, acá de hecho en mi distrito hay una huaca, la huaca Garagán, y tú dices, ay, eso es un cerro todo pelado. Pero ¿tú acaso crees que la gente vivía así? No, loco, no, loca. No puedes pensar eso. ¿Bien? Entonces, bueno, por eso lo han preguntado también mucho, porque en este periodo se construyen estas pirámides. ¿Cómo termina esto? Dice, ahí es el primer intermedio. Los nomarcas debilitan gradualmente el poder de los faraones. Estos gobernadores de provincia, nomarcas, rivalizan con los faraones y quiebran la unidad del Alto y del Bajo Egipto. Ese es el primer intermedio. ¿Cómo se recupera la unidad? En el Imperio Medio. En este Imperio Medio dice expansión hacia Nubia, se estableció el culto a Amón-Ra, ya. El segundo intermedio, invasión de los Ixos, que introducen el hierro y los caballos. Ya está. Luego, en el Imperio Nuevo Tebano, vale la pena que te aprendas a estos personajes. Tutmosis III es el que consigue la máxima expansión territorial. Amenofis IV dice, buscó imponer el monoteísmo. Amenofis IV se cambia el nombre a Akenatón. Akenatón significa el que sirve al dios Atón. Los egipcios son politeístas. Y un día dijo de sus santos, no, de su santa investidura, dijo, ¿saben qué? Egipto va a adorar a un solo dios ahora. Cierra todos los templos que estaban a lo largo de todo el río Nilo. Y este es el dios Atón, que ni siquiera tiene forma, es un disco solar con rayos. Este es Akenatón, este es Nefertiti. Egipto se estaba yendo al tacho otra vez, producto de eso es una crisis, ¿no? Es como que en la actualidad venga un presidente y te diga, vamos a volver al culto de las huacas. Parece impensable, pero es impensable y ocurrió a los egipcios. También es impensable que nos encerraran 2 años por una pandemia, y ocurrió. Bien, así que yo creo que ahora te lo puedes imaginar. Era feo para esa gente. Entonces, lo terminan matando a él, a su esposa, y el que restaura el politeísmo es Tutankamón. Tutankamón fue descubierta su tumba por Howard Carter en 1920, el 4 de noviembre. Bien, es famoso porque su tumba se encontró intacta. Y el tipo que da la hora también aquí es Ramsés II, que se va a enfrentar contra los hititas firmando el primer tratado de paz del mundo, el Tratado de Kadesh o la Paz de Kadesh, 1260 y tantos antes de Cristo. ¿Cómo termina Egipto? Con Cleopatra, que vendría a ser la última faraón que muere junto con Marco Antonio en la batalla de Accio peleando contra Octavio. Y ya, no creo que te lo pregunte, porque de hecho ni siquiera está acá, pero así va. Bueno, me darás un par de minutos para acabar esto, porque ya estamos ahí a punto. ¿Saben qué significa esto? Este símbolo significa Om en sánscrito. Si algún día estás muy presionado, muy presionada, te sientes muy abrumado, muy abrumada, todos los días 10 minutos, haz eso en la intimidad de tu habitación, de tu recámara, o en el baño, a veces es el único lugar íntimo que hay en la casa, y respiras. Bien, eso te va a ayudar a relajar el nervio vago. Para la gente que le guste medicina, sabrá qué cosa es. Lo que está atrás acá es una estupa. ¿Qué es una estupa? Es un templo donde hay una reliquia de Buda. Profe, ¿Buda es su dios? No. De hecho, en la India y en China creen que tú puedes llegar a ser un dios. Ellos no adoran a un dios como nosotros en el monoteísmo. Ellos
creen en un conjunto de reglas o de normas que de seguirlas pueden volverte un ser de luz. Es un rollo diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos las dos ciudades principales, Harappa y Mohenjo-Daro del primer periodo. Esta es la península del Indostán. La India se va a desarrollar entre la civilización entre el río Indo y el río Ganges. Estas son las dos religiones importantes de esa época. Y en la civilización del Indo tenemos a Mohenjo-Daro y Harappa, que son ciudades enladrilladas, su revolución urbana. En el periodo védico vienen los invasores indoeuropeos. Los indoeuropeos son tribus que vienen de esta zona, ¿no? Y que llegan a la península de Indostán e imponen una nueva religión y una nueva lengua, que es el sánscrito. El apogeo de esta nueva religión se llama el brahmanismo. Los brahmanes decían que toda la gente desciende de Brahma. Y como tú puedes ver en esta parte, dicen que todas las castas, una casta significa que tú naces en un grupo y tienes derechos solo en ese grupo y solo te puedes casar en ese grupo. Y no te puedes mover de ahí. Bien, entonces ellos dicen que tú primero naces como Sudra, que es un esclavo, un siervo, luego vas a los muslos, que es el pueblo, donde están los artesanos, pescadores, etc. Los que están en el brazo son los chatrias, y los que están en la boca son los sacerdotes, hombres y mujeres. Son una casta. Es un periodo feo, es un periodo donde la gente se muere de hambre, y en este periodo es donde surge el budismo y el jainismo. Luego viene el imperio Maurya con Chandragupta Maurya, que consigue la primera unificación, y su nieto, el nieto de este sujeto que se llama Ashoka, es el que consigue la máxima expansión y además el que oficializa el budismo. En el imperio Gupta hay un apogeo comercial y un gobierno descentralizado. ¿Te acuerdas que te decía que esto era un stupa, que es un templo donde se guarda una reliquia de Buda? Bueno, un templo budista en China se llama pagoda, pero es un templo budista también, solo que parece esa torre donde Naruto hace sus exámenes Chunin. En la India el río es el río Huangho y el río Yangtze-Kiang, el río amarillo y el río azul. Son civilizaciones que se desarrollan en ríos. Esta es la gran muralla china, que fue principalmente terminada de construir por este tipo que está acá. La prensa casi siempre ha preguntado por él, así que te lo aprendes de memoria. Qin Huang Ti. De hecho, de Qin Huang Ti viene el nombre de China, ¿no? Aquí esto dice Qin, ¿no? Pero en realidad se pronuncia Qin. Como no sabemos mandarín, lo pronunciamos como se lee, ¿ya? Pero casi siempre lo habré preguntado por esto, porque Qin Huang Ti es el que unificó toda China. Es el que tiene sus famosos guerreros de terracota, unifica los pesos, las medidas, termina de construir la muralla china, porque él no la inicia, pero sí la termina de construir. Pregunta. La habrá preguntado para qué se construye la muralla china. La muralla china se construye, en teoría, para impedir el ataque de los hunos y los mongoles. Profe, no entiendo. Mira acá, ya. Sí, porque esto lo vamos a ver más adelante. A ver, la muralla china se construye así, mira acá. Espérate. Ya vamos a terminar, ya la tutora me está botando. Mira acá. Esta es la muralla china, ¿bien? Entonces, acá, esta es las estepas de Mongolia. De hecho, en la clase que viene vamos a hablar de los paleo-mongoloides, así que atento. Entonces, estos tenían la costumbre de saquear las ciudades chinas. Su vacilón era saquear, destruir y volvían a sus tierras. Los emperadores comenzaron a construir una muralla, solo que no la terminaron de cerrar, ¿no? Porque en teoría debería haber cerrado Khan. Los mongoles dijeron está cerrado, y se siguieron metiendo por aquí. Y así termina, ¿bien? Entonces, bueno, chicos, esto es todo por la clase, sí, porque lo demás ya como que tú lo puedes ver o revisar. Este es el timeline, te doy las claves. Gracias por estos 4 minutos robados. Yo me tengo que despedir. Y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Espero que la clase te haya sido provechosa. Las claves te las voy a escribir en el chat, así que no te afanes. Y bueno, espero que sea una experiencia agradable para todos de aquí hasta la semana 9. Bien, nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Ah, no, yo no sé.